Ok, Listo. Right. Si quieres pon en bien, privado la... pues el seminario de esta semana está a cargo del doctor Julio Alberto Méndez Zabaleta, quien nos va a platicar acerca de teorías vectoriales y su acoplamiento con la gravedad. La mayoría que está presente ya lo conoce. Él es postdoc aquí en la Facultad de Física de la Universidad de Veracruzana y está desarrollando este y otros temas con algunos de sus estudiantes. Bien, pues adelante, Julio. Gracias, Efraín. Pues bueno, sí, efectivamente es uno de los temas que me llama bastante la atención. De hecho, hay varios estudiantes por ahí en la facultad interesados. Y justamente es la motivación de la plática de hoy, no tan técnica. Claro que sí, o sea, llevando detalles más allá de lo que podría dar en un coloquio de la facultad, pero sin entrar tampoco así como detalles súper precisos. Si alguien los requiere, pues intentaré decirlos, pero también me interesa como que los estudiantes puedan aprovechar y entender la motivación, digamos, de este tipo de marco teórico. ¿Ok? Entonces, justamente por eso le puse este tema un poco ambicioso y general de teorías vectoriales y su acoplamiento con la gravedad. Claramente eso abarca demasiado, hay muchísimo que podríamos decir en ese sentido, así que quisiera tocar unos temas un poquito generales en esta dirección. Para eso, quisiera primero introducir lo que vamos a entender por teorías vectoriales, que claramente van a estar basadas, por ejemplo, en el caso arquetípico, que sería la electrodinámica de Maxwell, y sus posibles generalizaciones. Para eso vamos a estar hablando de por qué nos interesa generalizar estas teorías que tienen tanto tiempo, siendo de los modelos más estudiados y más exitosos de la física, ¿no? Más allá de esto, quisiera dar también una perspectiva un poco más formal de lo que es el estudio lagrangiano de las teorías de campo, sobre todo de teorías clásicas de campo, como una alternativa a la que a lo mejor dentro del grupo con Efraín, con Alejandro, que toman más del lado hamiltoniano, ¿no? Posteriormente, la aplicación de los métodos con los que yo he trabajado y soy más familiar, quisiera ilustrarlo a través de la aplicación en la teoría de Maxwell, en la teoría de Proca, y hablar un poco quizá de las posibles generalizaciones para llegar finalmente a un estudio lagrangiano en este sentido de la gravedad. En lo particular, lo que vamos a llamar la gravedad de primer orden, y esto con la ambición de más adelante, y bueno, eso no es proyectos abiertos que tengo hoy en día, el entender los acoplamientos más generales entre estos tres tipos de campos, ¿no? Los campos de Maxwell, los campos de Proca y el campo gravitacional. Ok, entonces ese es el esquema para la charla de aquí. Primero, un muy pequeño recordatorio y una motivación de cómo entendemos desde el punto de vista clásico lo que son las teorías de campo. Hay varias formas de hacerlo. De hecho, parte de esta plática es encaminarnos hacia otra definición de la física o de lo fundamental dentro de la física cuando yo vi una teoría, pensando en dar una teoría es dar una acción o dar una densidad lagrangiana. Esa podría ser, por ejemplo, una forma de definir la física, ¿no? De fondo. Pero bueno, podría irme a algo más fundamental que de hecho se hereda del mundo cuántico y es a través de lo que se conoce como el teorema de clasificación de Wigner. Está aquí, no, igual. Me voy a quedar un poco por arribita. Ya lo he comentado en otras charlas que he dado, pero bueno, para los que no me han escuchado, recordar que básicamente este teorema nos dice que podemos caracterizar las propiedades fundamentales y las más definitorias de una teoría a través de la representación que tienen sobre el grupo de simetrías del espacio-tiempo en el que están definidas. En concreto, por ejemplo, dejemos de lado la gravedad ahorita. Ahorita aquí no hay gravedad. Entonces pensemos que estamos sobre el espacio-tiempo de Minkowski, el espacio-tiempo plano. Y bueno, ¿cuál sería la pregunta ahí? Entonces, ¿qué grupo de simetrías tengo de fondo? Tengo el grupo, si tomo el grupo completo, será el grupo de Poincaré. Y entonces, básicamente, la forma en la que yo entiendo los campos físicos, las magnitudes físicas como tensores, básicamente es la representación que conocemos y que mejor entendemos en la física, es a través de la representación en términos de los operadores de Casimir del grupo. ¿Qué son los operadores? ¿Una pregunta por ahí? De hecho, porfa, interrúmpanme si alguien tiene dudas porque no voy a estar viendo directamente Zoom, así que no voy a ver si alguien levanta la mano. ¿Ah? Entonces, estos campos, la forma de llevarlos a un objeto matemático con el cual yo sepa trabajar y hacer física es a través de lo que se conocen como los operadores de Casimir. En este caso, en el grupo de Poincaré, yo tengo dos operadores de Casimir. Uno que es el cuadrado del momento, del cuatro momento, que tiene términos tanto de la energía
como del momento lineal que estamos familiarizados, y otro es lo que se conoce como el vector de Pauli-Lubansky. El vector de Pauli-Lubansky es una propiedad, podríamos llamarle semiclásica, o sea, tiene una definición clásica, pero claramente se manifiesta y tiene todo su poder en el mundo cuántico, y nos habla del momento angular total de mi teoría. ¿Y por qué hago énfasis en total? Porque sabemos que puede haber grados de libertad internos, como podría ser el spin y otro tipo de momentos angulares. Y entonces justamente el vector de Pauli-Lubansky toma todas estas contribuciones distintas al momento angular. Entonces, bueno, para los que a lo mejor no han llevado todavía un curso de teoría de grupos, ¿qué serían los operadores de Casimir? Vamos a llamarles, no sé, por ejemplo, C. Son los operadores que conmutan con todos los elementos del grupo, ¿no? O del álgebra del grupo. Se satisface eso para todos los elementos, y si eso yo logro identificar algo que puedo construir de manera cuadrática, de manera cúbica o de una función general de los elementos del grupo y que satisface esta propiedad que acabo de escribir acá arriba, entonces habría identificado uno de estos de Casimir. Entonces, bueno, como dije por aquí, el grupo de Poincaré tiene estos dos bien conocidos. El momento, que básicamente se relaciona con la masa o con la energía, que recordemos que ya estamos hablando de teorías relativistas, por lo cual es prácticamente lo mismo. Y por el otro lado, caracterizaría el momento angular total, que se refleja en una propiedad que usualmente se le llama helicidad. También se le puede llamar spin, abusando precisamente, les digo, de esta propiedad como semiclásica del vector de Pauli-Lubansky, pero bueno, a lo mejor es un poco más apropiado llamarle helicidad en el sentido de que no estoy hablando del spin cuántico, ¿ok? Entonces, una vez yo conociendo una teoría que tiene adjudicada un cierto valor de masa y un cierto valor de spin, yo puedo entender toda la física independientemente de la representación que tenga esa teoría, nada más a partir de esto que me dice el teorema de Wigner. Entonces, en ese sentido, y llevándolo a lo que me concierne la plática de hoy, que son los campos vectoriales, ¿cómo podría yo entender la clasificación, o en concreto cómo se entienden, cómo se ven dentro de esta clasificación un campo vectorial? Bueno, lo que nos dice el teorema de Wigner es que para la helicidad, una vez dado un valor de la helicidad, que ojo, si recuerdan de mecánica cuántica, este valor podría ser entero o semientero. En el caso clásico usualmente se queda en el caso entero. Estaríamos hablando de bosones. De hecho, bueno, no lo puse creo que en ningún lugar, pero cuando digo campos vectoriales, usualmente se entiende con campos bosónicos de spin 1. Bosons de spin 1, que es lo que tengo acá a la derecha. Y en la representación tensorial, como dije hace un momento, que es lo que sabemos manipular en términos ya matemáticos dentro de la física, entonces yo necesitaría un tensor de rango 0, y hasta S, o sea, de rango 0, S. Es decir, ya concretamente el objeto tendría índices tantos como su spin, mu1, mu2, etcétera, hasta mu_s. Entonces, si acabo de decir que un campo vectorial lo voy a entender como un bosón de spin 1, entonces básicamente necesito un vector. Usualmente se entienden como unoformas, es decir, con el índice abajo, pero bueno, yo también podría hacer la dualización de esto y llevarlo a un vector con el índice arriba, ¿no? Por el momento vamos a quedarnos con esta representación de que mis campos vectoriales para mí, para esta plática, van a ser tensores de rango 1 con el índice abajo, con el índice covariante. El caso de la masa queda abierto en ambos casos, en ambas posibilidades, es decir, puedo tener la masa 0, lo que sería un campo vectorial sin masa, massless, o un campo masivo. Cuando la masa es distinta de 0, en general me interesa que la masa sea positiva por cuestiones de estabilidad, que a lo mejor discutimos más adelante. Pero bueno, simplemente tengo estas dos posibilidades, ¿no? De acuerdo a la clasificación. Para ir acotando un poco más el problema, las diferentes realizaciones de estos campos vectoriales. Oye, Julio, Sí, Efraín. Julio, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro. Antes de que avances, tengo entendido que el vector de Pauli-Lubansky, bueno, ya con todas las propiedades que has mencionado y toda la información Sí. que llega a contener acerca de la helicidad, pero ¿sabes si hay estructuras similares para objetos de más dimensión? Porque, bueno, pues esto es para movimiento de De partículas, hecho, ¿no? sí, de hecho el hecho de que sea un vector concretamente es una coincidencia de la dimensión, como bien señalas. La definición del vector de Pauli-Lubansky lo puedo escribir como una unoforma, perdón, forma diferencial, una d menos tanto forma, y se define a través del dual del producto wedge del momento angular con
Ay, ¿qué era? El momento angular con el momento lineal, si no me equivoco. Aquí va un vector, no estoy muy seguro si es con el momento lineal. Pero el punto es que el momento angular estamos acostumbrados a que esto sea un vector. Pero esto solamente sucede en dimensiones en concreto. En general, esto podría ser una 2 forma, una 3 forma, etcétera, etcétera. Y entonces el vector de Pauli-Lubansky no necesariamente es un vector, sino es una algo menos P forma, ¿no? O sea, si no me equivoco, esto es D menos 2 en general. Y esto de acá sí es 1. Entonces tendríamos con el producto wedge una D menos 1 forma. Y si lo dualizamos, mira, curiosamente sí me da D, ¿no? En cualquier dimensión. Pero no depende de la dimensión. Yo puedo definir esto independientemente de eso. ¿Sí? Sí, sí, de acuerdo. Ok, muy bien. De hecho, no había analizado el hecho de que da un vector independientemente de la dimensión. Pero bueno, el operador de momento angular sí que no tiene que ser un vector. De hecho, para 4 dimensiones se define como un 2 tensor o una 2 forma. Ok, entonces más adelante vamos a restringirnos de aquí en adelante, perdón, para un caso abeliano. Para un caso, yo todavía puedo, dependiendo de la realización de mi campo vectorial, de acuerdo al teorema de clasificación, yo todavía puedo darle más propiedades. Más adelante lo voy a hacer más preciso, pero entre una de estas propiedades que ya no van tanto al fundamento de la física que estoy viendo de fondo, sino más bien a la representación matemática de esta física, voy a pedir que esta representación sea abeliana. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, diferentes componentes del vector conmuten entre sí. Pareciera obvio en el caso clásico, pero realmente no lo es. Por ejemplo, tengo el caso de Yang-Mills, de las teorías de Yang-Mills, donde realmente esto no sucede, ¿no? Para Yang-Mills. Se parecen bastante a la electrodinámica de Maxwell, que de la cual vamos a estar hablando, pero tengo no conmutatividad, es decir, son teorías no abelianas. Ok. Eso nada más que quede como un axioma de lo que vamos a trabajar más adelante. Y ahora vamos a aterrizar en concreto en 2 teorías. Una de ellas es la electrodinámica de Maxwell, que, bueno, se postuló como este compendio de las observaciones electrodinámicas empíricas, ya dentro de un marco teórico formal alrededor de 1857. De hecho, son varios años de diversos trabajos de Maxwell. Pero que incluso, por ejemplo, aquí puse las ecuaciones de Maxwell como nos los enseñan en los cursos de licenciatura. Incluso con esta forma que a veces resulta un poco impráctica para aplicaciones de física teórica o de física matemática, en aquel entonces tampoco no tenían este lenguaje tan nutrido de teoría de campos. O sea, era un compendio, de alguna vez lo presenté, de 20 ecuaciones distintas, que eran distintas componentes de las leyes, como podrían ser la ley de Gauss, la ley de Ampère, etcétera, etcétera. Pero a pesar de este refinamiento con el cual estamos más familiarizados, uno puede escribir de manera más, digamos, obviamente es compacta, pero más allá de eso que puede capturar más física dentro de su representación, como es la forma covariante, ¿no? Donde es la forma explícita y manifiestamente covariante. Las ecuaciones del lado izquierdo también lo son, pero yo tengo que hacer evidente que realmente están de acuerdo con el grupo de Lorentz, ¿no? En cambio, por ejemplo, si yo postulo una densidad lagrangiana de la forma que tengo en amarillo de acá, donde el tensor F es lo que usualmente llamamos el tensor de intensidad de campo, o el tensor de Maxwell, el tensor de Faraday, dependiendo exactamente a qué me está haciendo referencia, pero en general se define como esta derivada antisimetrizada del vector. Entonces, yo puedo hacer o puedo tener un objeto que realmente incorpora lo que me dice de esta representación del grupo de Lorentz, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo el vector, que va a ser el vector electromagnético, el vector 4 potencial o el campo del fotón. Puede tener varios nombres, nuevamente, dependiendo del contexto donde yo lo esté aplicando. Estoy poniendo un término de fuente, donde aquí tendría una corriente que en general me interesa que sea conservada, recordando que la ley de conservación covariante se ve simplemente como, era una J minúscula, exigirle que la divergencia sea cero, ¿no? Entonces, ambos lados de las teorías son equivalentes y nada más esto lo pongo como una motivación de que esta es la forma en la que realmente estamos acostumbrados dentro del área de física matemática a ver las teorías vectoriales. Como un término cinético, que sería este de aquí, menos un cuarto de Fm1 Fm1, que a veces se le llama el invariante de Maxwell, y términos adicionales que nos hablan de la interacción del campo vectorial con algún otro objeto, como podría ser la corriente en el caso de Maxwell, o si nos vamos al caso masivo,
interacción del vector consigo mismo. Si se fijan, este término de acá, que sería el término de masa de Proca, se le suele llamar así, el término de masa dura a veces también se le llama, es una especie de interacción del vector con una corriente, pero donde esa corriente es el vector mismo, ¿no? Y habría que estudiar si efectivamente se satisfacen las propiedades de conservación. Esta es una teoría que surgió bastante después que la de Maxwell, bueno, al menos bastante hablando en tiempos de la física moderna, por ahí de 1936, cuya motivación pues simplemente era estudiar fenómenos o fenomenología similar a la de electrodinámica, pero que no necesariamente estaba descrito por fotones, sino que podrían ser partículas pesadas o partículas no fundamentales, ¿no? Que no recuerdo exactamente, creo que era para el caso del protón o algo así que proponía este tipo de lagrangianos, que hoy en día sabemos que el describirlos era más, requiere maquinaria mucha más profunda, pero era una primera aproximación a estos modelos, ¿no? La diferencia principal entre estas dos teorías, que son las más sencillas vectoriales que yo les puedo presentar hasta este punto, es que la primera que vimos, el caso de Maxwell, es compatible con un grupo de simetría que se le suele llamar grupos de norma. En este caso concreto es el grupo unitario de una dimensión, el grupo U1. Y en el caso de Proca, el hecho de que tenga masa hace lo que se conoce como un rompimiento explícito de este grupo de simetría o de esta simetría de norma. Y bueno, esto vamos a ver que tiene una consecuencia fundamental o trascendental en la estructura de la teoría. Pero de momento, lo que podemos aprender es que masa igual a cero, o sea, sin masa, implica la existencia de un grupo de simetría interno, un grupo de norma, y el caso de masa rompe ese grupo de simetría. Ok, ambas teorías que acabo de presentar en las dos slides anteriores se conocen como una realización, un régimen lineal, una representación lineal, si lo queremos ver así. ¿En qué sentido? De que las ecuaciones de campo, cuando yo obtengo las ecuaciones de campo a partir de las densidades lagrangianas que les presenté en las slides anteriores, los operadores diferenciales que entran o que dan la evolución del campo vectorial como tal, son lineales. O sea, literalmente lo que conocemos de teoría de ecuaciones diferenciales lineales aplica en ese caso, ¿no? Entonces, uno puede pensar en generalizaciones en muchas direcciones. De hecho, por ejemplo, dentro del grupo tenemos generalizaciones que apuntan a alto orden, teorías de alto orden, es decir, que los operadores diferenciales de las ecuaciones de movimiento involucren derivadas de alto orden. Podría tener, por ejemplo, romper el axioma de que sean teorías abelianas y entonces encontrar representaciones no abelianas de estas teorías. Pero por el momento, para esta plática lo que me interesa es romper la linealidad. Irnos a lo que se conoce teorías no lineales o al régimen no lineal, en el caso particular de Maxwell, de electrodinámicas no lineales. Y bueno, para esto ha habido distintas propuestas desde antes de del primer mediado del siglo XX, como podría ser, yo creo que la más famosa, que es la electrodinámica de Born-Infeld. Es un caso concreto de una electrodinámica no lineal que tiene propiedades particulares en comparación con otra elección. Está, por ejemplo, la teoría de Heisenberg-Euler, y más adelante tenemos los modelos de Plebanski, que me gusta complementar con el nombre de Schwinger también, porque hizo ciertas reformulaciones que permitieron el entendimiento en el lenguaje moderno de lo que son las electrodinámicas no lineales. ¿Cuál es la motivación histórica de proponer un modelo que va más allá de este término invariante de Maxwell y promoverlo a un término cinético distinto? La motivación básicamente era porque no teníamos total control en aquel entonces de las teorías cuánticas de campo. Apenas estaban desarrollando, de hecho, la mecánica cuántica. Entonces, no había modelos que describieran exitosamente lo que pasaba dentro del mundo atómico, ¿no? O sea, por ejemplo, la interacción de los portadores de carga consigo mismos usualmente llevan a divergencias similares a lo que pasa, por ejemplo, con las divergencias en agujeros negros, eh, que se pueden remediar si yo incluyo términos no lineales. Estos términos no lineales son generalizaciones del término de masa, es decir, donde el campo interactúa consigo mismo, pero no necesariamente con términos algebraicos, sino puede haber términos en derivadas que interactúan con el campo más allá de términos cuadráticos y que a nivel de las ecuaciones de movimiento se ven reflejados como operadores diferenciales no lineales. Ok, entonces resulta que el caso de Maxwell, el caso de la electrodinámica sin masa o de las teorías vectoriales sin masa, es bastante sencillo, bastante simple en el sentido de que yo puedo reemplazar el lagrangiano, que usualmente viene dado por este término de f cursiva, que está en la zona inferior derecha, lo puedo reemplazar por una función suave, una función analítica de ese mismo factor, y siempre y cuando
todos los términos que entren en la densidad lagrangiana se construyan con una función explícita de este F caligráfico, yo no voy a alterar las propiedades buenas que ya tiene la teoría de Maxwell. Es decir, yo puedo tener una generalización trivial al régimen no lineal de la teoría de Maxwell simplemente cambiando de F a una función arbitraria de F, de F cursiva. ¿Qué son estas buenas propiedades de la teoría? Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero... Julio, una pregunta. Sí, dime, Alejandro. ¿Qué tanta libertad tiene sobre esta función f no caligráfica, la f arbitraria? O sea, Bueno, ¿qué propiedades matemáticas le vas a pedir? O sea, por aparte de que ejemplo, sea de suave. momento, nada más para lo que he hablado hasta este punto, es que F sea, por ejemplo, del tipo C2. Sería como el requisito mínimo. Por lo menos 2 veces diferenciable. Ya si queremos entrar a propiedades como más físicas de las teorías, se le podrían pedir más requisitos, Valor por más ejemplo, todo, ¿no? del hecho de que en el régimen lineal uno Ajá. recupere lo que conocemos de las teorías de Maxwell. No sé, hay muchas otras. Por ejemplo, hay ciertas condiciones de energía que también se le pueden pedir a F, pero al menos hasta este punto simplemente que sea al menos 2 veces diferenciable. Ok, ok. ¿Sí? Sí. Escuché, creo que a Daniel, ¿tenías una pregunta? Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos. No, nada más quería preguntar, cuando tú dices que queremos conservar las cosas buenas que tiene Sí, la teoría de Maxwell, sí. ¿cierto? Perdimos la linealidad, ¿no? Entonces, eso era algo muy bueno de Maxwell. ¿Qué es lo otro bueno que queremos conservar? Hay muchas otras cosas buenas, si quieres me voy adelantando. Por ejemplo, o más bien, lo voy a poner al revés. Hay muchas cosas malas que pueden suceder cuando tú alteras la teoría la estructura, perdón, de una teoría de campos. Incluso a nivel clásico, incluso antes de pensar en la cuantización. La primera cuestión que a mí al menos me interesa por el tipo de modelos en el que he estado involucrado es el requerir que el número de grados de libertad no cambien. Y eso nuevamente tiene que ver con la representación o con el teorema de clasificación del que estaba hablando. Si yo tengo un spin fijo, ya tengo una prescripción para el número de grados de libertad que debo esperar, por ejemplo, al menos en el caso masivo. Y esto es fácil de spoilear, es fácil de que yo me mueva de ese número de grados de libertad. Si yo cambio, vamos a decirlo así a lo loco, la estructura de la teoría. Puedo tener menos grados de libertad, lo que sería una teoría sobre constricciones, o puedo tener más grados de libertad que muy probablemente estén mal comportados, que den lugar a inestabilidades, que tengan energías no acotadas o todo este tipo de problemáticas, de patologías. Podría tener, por ejemplo, teorías que rompan la causalidad. Eso, por ejemplo, pasa en el caso de teorías de Galileón, cuando uno altera el término cinético. Es fácil romper la causalidad. Podría tener, por ejemplo, cosas que se propaguen más rápido que la luz, que tampoco me interesa. Si me voy a generalizaciones de alto orden, que claramente no aplica aquí, podría tener el problema de Ostrogradsky, etc. Hay un montón de problemas que pueden surgir justamente de cambiar una teoría ya conocida a una generalización de ella. ¿Por ahí va, Daniel, tu pregunta? Entonces, en general, digamos, o sea, al hacer la electrodinámica no lineal, ya no tiene linealidad, pero sigues conservando segundo orden. Sí, por Al ejemplo. menos, pues, al Al menos menos segundo orden, ¿no? sí, o sea, no tendría que ser así. Eso, si quieres la forma más como directa de entender eso sería hacer una serie de Taylor de tu función f, sea siempre y cuando sea analítica claramente y converja, y puedes entender orden por orden lo que va pasando. De hecho, esto se refleja bastante bien, creo que lo tengo en la slide siguiente, en óptica. Los términos de orden a orden son bastante relevantes en la óptica y eso básicamente, digamos, la consecuencia del tú cambiar la linealidad a una no linealidad es que ahora, por ejemplo, puedes tener estas autointeracciones, juegan una especie de medios materiales, como podrían ser la susceptibilidad magnética o la permitividad magnética, perdón, la susceptibilidad eléctrica, etcétera. Ahora depende del campo y a qué orden dependen, bueno, dependerá mucho de tu función y esto tiene ciertas consecuencias en óptica. Muy bien. Ok, Julio. Sí, Gracias, Julio. sí, no, de hecho, bueno, ya me adelanté un poquito, básicamente iba a decir eso, en esa dirección. Entonces, más allá de Maxwell, como les digo, básicamente nos podemos quedar en cambiar esta función cursiva a cualquier función que esté bien comportada, que sea suave, que sea derivable, etcétera, etcétera. Y eso captura precisamente estos efectos que de hecho sí podemos medir. Hay varios ejemplos, varios experimentos que intentan capturar o ver
generación de alto orden, por ejemplo, en el lado de óptica, que creo que es donde más se tiene entendido, se llama generación de armónicos de alto orden, y precisamente vienen a consecuencia de cambiar ese término. Hay otras consecuencias, por ejemplo, más desde el punto de vista de física teórica, que podemos, aquí ya estaríamos adelantándonos un super paso, porque todavía no hemos hablado de la gravedad y cómo entra en esta visión. Pero un resultado trascendente que puedo adelantarles es que estas electrodinámicas no lineales, cuando se acoplan con la gravedad, por ejemplo, si yo estoy interesado en encontrar soluciones de tipo agujero negro, lo que resulta, o lo que hemos conocido, de acuerdo a la experiencia, es que muchos resultados de estos, bueno, al menos un par de estos resultados, son particulares en el sentido de que son agujeros negros donde se erradican, donde uno puede quitar de manera efectiva todas las singularidades, tanto coordenadas como singularidades esenciales de mi variedad. Y eso se conocen como agujeros negros completamente regulares. Y una forma de dar lugar a ellos, o sea, una materia para darles sustento a estos agujeros negros es precisamente a través de electrodinámicas no lineales. Sería otra forma de motivar esta generalización, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso donde sí tengo masa, donde el parámetro de masa es distinto de cero? Las teorías en este sentido, en esta dirección, se empezaron a estudiar de una forma un poco más reciente, más allá que las electrodinámicas no lineales de Plebanski. De hecho, son de más acá, del 2000 para acá, que se les empezó a prestar atención de cómo yo podría cambiar el término de autointeracción que vimos que es el campo por sí mismo con el parámetro de masa y generalizarlo manteniendo nuevamente, hago énfasis en esto que me preguntaba Daniel, las buenas propiedades de la teoría. Básicamente la respuesta sería la misma, ¿no? O sea, las propiedades lineales que tenía Proca, ¿cómo puedo conservarlas haciendo un cambio del término de masa? Bueno, esto es lo que hoy en día conocemos como teorías de galileones vectoriales o teorías generalizadas de Proca, iniciada su estudio por ahí alrededor del 2013 por Tasinato y el grupo de Tasinato y el grupo de Heisenberg. Y digamos que la motivación cambió un poco en el sentido de que ya no es tanto el yo querer entender fenómenos de alto orden, por ejemplo, en óptica masiva, que de hecho sí existe, suena un poco extraño porque estamos acostumbrados a pensar en el fotón como una partícula estrictamente sin masa, pero bueno, hay efectos que con interacción en materiales le pueden conferir cierta masa efectiva al fotón. Entonces ya no es tanto esta la motivación del estudio moderno de estas teorías, sino es más bien ver hasta qué punto uno puede, o las estructuras de las teorías son flexibles para poder generalizar, sin nuevamente romper estas buenas propiedades de la teoría. Sí, ok, porque sí, dime. nada más un comentario. Pues en el sentido del fotón masivo, a menos desde el punto de vista experimental, la masa del fotón está muy restringida, ¿no? Sí, está muy acotada, sí. Sí, o sea, si lo queremos ver como una partícula fundamental, definitivamente las cotas ahí son mucho más fuertes que, por ejemplo, la del gravitón. Pero lo interesante es que hay materiales, usualmente se les llama materiales de Proca por analogía de la electrodinámica que tendría con el término de masa, que justamente por cómo se comporta el fotón dentro de ellos es como si tuviera un término masivo. O sea, por ejemplo, da lugar a potenciales tipo Yokawa y este tipo de cosas debidas a la masa. Ah, pero es algo efectivo en la interacción. Exactamente, pues, es algo motivación. efectivo. Es algo efectivo. Muy bien. Ok. Gracias, Julio, gracias. Sí, no, muy buena observación. Entonces, digamos que esa es la motivación de toda esta plática, esta nueva visión como más moderna de lo que serían las teorías generalizadas, o teorías vectoriales generalizadas, es ver hasta qué punto yo puedo proponer lagrangianos más generales y cada vez más generales que satisfagan todo lo anterior y que se puedan construir, digamos, no nada más dar como un ansas de la teoría, sino que se pueda hacer una construcción, lo que llamaríamos bottom-up, ¿no? O sea, como de lo más fundamental y derivar el resultado o la forma en concreto, ¿no? Derivar, por ejemplo, la forma de una electrodinámica en concreto, derivar la forma de las teorías de Hordensky, de las teorías de Galileón, etcétera, etcétera. Esa sería la motivación. Entonces, concretamente, ¿cómo se vería en el caso masivo? Yo tendría un término de la electrodinámica no lineal, que sería esta pieza de aquí, la cual ya dijimos que es bastante flexible, y yo tendría un término que le podríamos llamar el término de masa, que involucra autointeracciones, ya no nada más del tensor de strength, de intensidad de campo, sino con algún otro tipo de derivadas, como podría ser la versión simetrizada y el campo mismo. Claramente, al yo tener este tipo de términos, la versión simetrizada de las derivadas, estoy rompiendo nuevamente explícitamente la simetría de Gauge. Entonces, estas teorías no se espera que tengan ninguna simetría de norma. Por ejemplo, si encendemos
si quitamos el hecho de que sean teorías abelianas, podría ser que hay normas residuales. Entiendo que hay artículos que investigan esta dirección, pero en general, al menos para este caso, no esperaríamos que tengan simetrías residuales. Ok, esto digamos, concluiría la motivación. Intentaré irme un poco más rápido. Y ahora quiero hablar Oye, un Julio, poco... ¿Sí? nada más me puse curiosidad. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con la carga eléctrica? Porque pues, la carga eléctrica es una propiedad asociada a la norma, ¿no? Es Sí, claro. Sí, sí, sí. Si queremos entender la carga eléctrica en este contexto como una carga de gauge, una carga de Nether, es un poco más rebuscado. No sabría Pero entonces exactamente... sí existe Sí, el concepto de carga en ese sí, contexto claro, sí también. existe el concepto de carga, pero no pierde esta... O sea, como estamos acostumbrados justamente dentro del contexto de gravedad. Ay, un segundito, que me ha estado marcando. Qué mal momento, pero... Ok. Sí, sí, cambia completamente. Cambia completamente. O sea, no es como, por ejemplo, si me puedo ir al infinito y entonces aplicar una especie de ley de Gauss a este tipo de teorías y entender desde ese punto de vista. Lo que yo te podría responder en ese sentido, lo que se me ocurre es que sí hay condiciones que se parecen a las que aplican en electrodinámica y que dan lugar a los teoremas de Gauss, pero que en este caso surgen desde otro punto de vista, surgen como una especie de ecuaciones de autoconsistencia, que es lo que vamos a ver, que son las constricciones de la teoría. Pero más allá de eso, no sabría cómo podría entender la carga de estas teorías. O sea, no sería más, Ok. bueno, pregunto nada más igual, no sea más que nada como una redefinición que está haciendo como que a modo para que quede, o sea, no es algo de, o sale naturalmente, por así No, es decirlo. que de hecho no se impone, es algo que sale, por ejemplo, lo que conocemos como la norma de Lorentz, si no me equivoco, es la de Ajá. Lorentz. Aquí de este lado aparece como una constricción de la teoría. Justamente, o sea, es como si para recuperar la consistencia de la teoría, las mismas ecuaciones te lo estuvieran dando como constricciones. Ujú. Ok, sea una construcción, en este caso tipo segundo orden, en el sentido de que obviamente construcción geométrica, de que te restringe el potencial vectorial magnético, ese magnético, sí, sí, ¿no? Sí, te lo restringe Probablemente. completamente, te restringe la forma. Sí, sí, sí. Ok, ok. Te resta Curioso, generalidad. interesante. Ujú. Sí, Hola, ¿yo puedo preguntar algo también? claro, claro. Dime. Mencionaste que tenías la función f que defines por ahí, Sí, que como mínimo se le pide que pertenezca al grupo, bueno, a la clase C2. exactamente. Esa sería como una constricción necesaria para poder recuperar el comportamiento de orden lineal, por ejemplo, Sí, o le pides sí, sí, algo más. sí. Sí, justamente cuando tú estudias, por ejemplo, las ecuaciones de movimiento de las teorías no lineales, de electrodinámica no lineal, para comenzar, tú te vas a encontrar que al aplicar la variación de la acción, o si quieres directamente las ecuaciones de Euler-Lagrange, vas a requerir cierto orden de diferenciabilidad, ¿no? Eso no te garantiza que puedas en el orden lineal recuperar Maxwell. Hay electrodinámicas no lineales cuya F pertenece a C2, pero que pierden justamente el orden lineal. Este es, de hecho, justamente en un trabajo que estoy trabajando ahorita con el colega Daniel, que me preguntó hace un momento, tenemos un caso así, de una electrodinámica que tiene una F bien comportada, bien derivable y que da lugar a ecuaciones de movimiento bien definidas, pero que en el régimen lineal no recupera a Maxwell. Digamos que sería como una familia desconectada de la electrodinámica lineal. Ya, y el hecho de que esta F tenga esos comportamientos no da lugar a cosas extrañas, con, por ejemplo, esa parte que mencionaste de poder remover singularidades en agujeros negros, no es como Sí, provocado por eso. sí. No. Yo no les llamaría extrañas, sino le llamaría simplemente como, da lugar a fenomenología diferente. Sí, sí, sí. Creo que uno de estos agujeros negros regulares, no estoy seguro, a lo mejor Daniel lo recuerda mejor que yo, el que construyeron con Avi, justamente no estoy seguro si en el régimen lineal recupera Maxwell. Mm, No, según yo recuerdo, no. El de Avi sí, ¿verdad? Creo que tampoco no recupera recupera Maxwell. Maxwell. Entonces, sí, sí, a lo mejor lo podrías llamar extrañas, pero lo interesante es que es fenomenología un poco más allá, ¿no? De lo que uno podría obtener a través de Maxwell. Ujú. Listo, gracias. No, gracias a ti. Ok. Buena observación ahí también. Que entonces vamos a platicar rápidamente estas generalidades. No pretendo hacer una derivación formal, ni mucho menos. Nada más quiero que los estudiantes que están por aquí tengan una idea como general de cómo se tratan este tipo de teorías, que a final de cuentas terminan siendo lo que se conocen como teorías singulares. Ahorita definimos qué son ellas. El tratamiento más estándar suele ser del lado hamiltoniano, a través de lo que se conoce como el marco de Dirac-Berman o generalizaciones de ellas, como podría ser dentro de Hamilton-Jacobi.
Pero bueno, hoy quiero hablar un poco más desde el punto de vista lagrangiano, que es el que apliqué en el trabajo en el que está basado esta charla, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos en esa imagen es que yo tengo lo que llamo la variedad de configuración o el espacio de configuración que se le suele llamar. Por cierto, estos argumentos, hasta que lo diga, van a aplicar tanto para teoría de campo como para la mecánica estándar. Es una especie de refinamiento de la mecánica lagrangiana que solemos ver en la licenciatura. Entonces, este espacio de configuraciones, la variedad de configuraciones, básicamente, para ser preciso en este caso, lo voy a entender como una superficie formada por todas las coordenadas generalizadas que en este caso le voy a llamar a priori. Con toda la información, más adelante lo vamos a ver para el campo, con toda la información de las componentes de mi campo, dan lugar a un manifold, a una variedad, y sobre la cual en cada punto yo puedo definir concretamente un espacio tangente. Literalmente así se llama, un espacio tangente, que desde el punto de vista mecánico, o desde el punto de cómo nos lo introducen en mecánica, es lo que llamamos el espacio-fase de velocidades, y la unión de todos los espacios tangentes en cada punto de mi configuración le llamo el haz tangente o tangent bundle, que es ahí donde toma lugar la mecánica lagrangiana. Ahora, eso no quiere decir que mi sistema ya lo haya caracterizado por completo y que toda esta variedad sean los puntos accesibles dentro de la dinámica de mi problema o de mi teoría física. Eso nada más quiere decir que es, digamos que la información más general que yo puedo obtener de la representación tensorial o de la representación de mi lagrangiano construida a partir de un tensor no físico. Más adelante o en las siguientes slides vamos a ver cómo yo puedo refinar estos espacios para realmente descubrir dónde se está llevando efectivamente lo que llamaríamos on-shell, donde se respetan las ecuaciones de movimiento, la dinámica de mi teoría física. ¿Ok? Entonces, bueno, la mecánica lagrangiana o la formulación lagrangiana de lo que sea que yo esté haciendo está definida en este lugar. Es un espacio vectorial, es un espacio de Banach, que se llama el haz tangente, o desde el punto de vista un poco más físico es lo que llamaríamos el espacio-fase de velocidades. En ese sentido, el lagrangiano o la densidad lagrangiana, dependiendo si estoy en un sistema mecánico o un sistema de campos, se ve como una función que toma elementos de la tangente y me los lleva a los reales. Podría ser a los complejos, pero bueno, como voy a quedar en el límite clásico, en general siempre voy a estar interesado que vaya a los reales. Y la dimensión de estos espacios, por ejemplo, la dimensión de la variedad base, a priori viene dada como simplemente todo el número de coordenadas generalizadas de mi problema, y la dimensión del espacio tangente, o del haz tangente, perdón, viene dado como 2 veces este número anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaría que para cada coordenada yo tendría una velocidad independiente. Para cada coordenada generalizada yo tengo una velocidad generalizada independiente. Vamos a ver que esto no necesariamente es así cuando mi teoría es singular. Ok, pero bueno, ¿cómo entiendo ya si ahora sí me voy concreto al caso de teoría de campo, las coordenadas generalizadas de mi problema? Para comenzar debo recordar que como yo tengo una teoría relativista, está definida sobre un espacio-tiempo. Este espacio-tiempo podría ser curvo, podría ser plano, etcétera. Los argumentos se sostienen. ¿Por qué se sostienen? Porque para cada espacio-tiempo que yo dé, puedo encontrar una foliación en la cual una foliación es básicamente hacer una descomposición a través de hojas y a través de una dirección perpendicular a estas hojas, identificar siempre o descomponerlas en algo que va a ser una especie de parámetro de evolución. A pesar de que esté dentro de un contexto relativista, yo siempre puedo truculentamente, o sea, hacer un truquito por ahí y apartar lo que va a ser un parámetro de evolución efectivo, lo que ya, para fines prácticos vendría siendo una noción de tiempo, ¿no? Independientemente de que yo tenga curvatura o de que no tenga curvatura. Entonces, para este espacio-tiempo sobre el cual yo voy a definir mi teoría, va a existir un conjunto de coordenadas que pensemos que son arbitrarias, pueden ser coordenadas curvas, coordenadas ortogonales, como ustedes gusten, pero donde yo ya hice esta descomposición, que para los que, bueno, están más del lado de gravedad, les recordará una descomposición ADM. Claro que de momento no la voy a aplicar a relatividad general, sino simplemente estoy hablando del espacio-tiempo mismo, ¿no? Las componentes de mi campo, que ahorita decidí llamarles psi porque este argumento se sostiene independientemente de que yo tenga un campo vectorial, un campo escalar, etcétera, y digamos que este campo tiene cierto número de índices que ya dijimos que vienen en función de su spin, van a depender ahora no nada más del parámetro de evolución específico, desde el parámetro de evolución que podría entenderse un poco más desde el punto de vista hamiltoniano, sino que va a depender realmente de todas las coordenadas del espacio-tiempo. ¿Ok? Y entonces, en vez de tener velocidades que nada más sean el dot o la derivada respecto a x0,
van a ser derivadas respecto a todas las componentes de mis campos. Entonces, esto me abre la posibilidad para yo entender manifiestamente covariante o manteniendo la covariancia pero oculta de mi teoría, dos posibilidades de cómo definir tanto las coordenadas generalizadas como las velocidades generalizadas. La primera, que sería la forma como covariante o la más covariante, es que mis coordenadas simplemente van a ser las componentes independientes de los campos de mi teoría. Y las velocidades, ya no voy a tener velocidades que van a ser derivadas respecto a este parámetro x0, sino que yo tendría que incluir todas las posibles derivadas de las componentes, las derivadas espaciotemporales de mis componentes. Y eso lo tendría que entender como una especie de coordenadas. ¿Por qué? Porque sabemos que relativistamente ninguna realmente tiene un footing distinto, ¿no? Pero tengo otra forma equivalente, que es la que de hecho vamos a estar usando, en la cual sí rompo manifiestamente la covariancia de Lorentz o la covariancia general, y eso es a través de, por ejemplo, poner las coordenadas o parte de las coordenadas generalizadas como las componentes de mi campo, y aparte voy a imponer el hecho de que haya cierta relación funcional, que es la generalización de la dependencia lineal, es una dependencia funcional entre las derivadas espaciales, es decir, una vez que yo estoy aludiendo a esta foliación del espacio-tiempo, de mi campo, y las velocidades de manera efectiva para este problema, yo las puedo poner nada más como las derivadas respecto al parámetro x0. Lo que sea que resulte de ese parámetro x0, va a existir un parámetro en el cual estas derivadas yo las puedo poner funcionalmente desconectadas que las derivadas espaciales. Ese va a ser Julio. la opción. ¿Sí? Creo que alguien quiere preguntar Sí. algo. Daniel tiene levantada la mano. Lo siento, es que no estoy viendo Zoom, estoy Sí, viendo... no, pues te interrumpí. sí. Yo perdón por ser molesto. No, iba a preguntar, Julio, que, o sea, por cómo está escrita la foliación, Sí. parecería que ese es el caso, digamos, sin frontera, ¿no? Claro. Sí. Pues porque tienes un R, entonces ahí no tienes frontera, y en sigma, yo supongo que tampoco tienes frontera. Entonces, nada más así como de curiosidad, ¿tú sabes cuál es la dificultad de ponerle estas cosas fronteras? No. Porque, bueno, en Dime. general, pues el problema de la relatividad general es un problema, el problema de la física en general es un problema local y de frontera, ¿no? O sea, tienes que Sí, poner las dos cosas al mismo sí, tiempo. Yo he sí. visto que en general como que la gente hace estas descomposiciones, pero puesto así se ve como que no tuviera fronteras, y entonces como que, ¿cómo es el fiteo si uno quiere como acercarse más a la realidad física, si finalmente es un problema que no tiene fronteras, ¿no? Claro. Sí, no, totalmente. Esa precisión es bastante pertinente. La escondí aquí a propósito. O sea, nunca lo he hecho, pero lo que entiendo que se tiene que hacer es garantizar que las propiedades de ortonormalidad o de normalidad de la foliación se mantengan, como dices, dentro de la variedad, y que se puedan llevar o expresar de manera coherente con las condiciones que definen la frontera asintótica, ¿no? O el infinito asintótico de tu espacio-tiempo. Pero no sé, no sé exactamente cómo se diferencia el procedimiento. Quizá Alejandro lo ha trabajado con más cuidado por ahí. ¿Cómo pasa la población en la frontera? Ajá, o sea, ¿cómo se puede hacer realmente esta descomposición cuando tú consideras un espacio que tienes bien caracterizado, delta sigma, ¿no? Bueno, lo que sería realmente delta m, y cómo se relaciona esto con la frontera de las hojas y de la dirección normal. No sé, esto es distinto del vacío. Uy. Sí, no, yo sinceramente nunca lo he hecho. Entiendo que se tiene que tratar con cuidado, pero nunca lo he hecho. Sí, no, yo lo personal tampoco lo he tratado así tan a detalle, no. Pero sí, o sea, someramente sí lo he visto igual. Ah, bueno, No. entonces, ¿Tú tienes gracias. alguna referencia a mano, Dani? No, Si mal a no mí nada recuerdo, más. si mal no recuerdo, eso no está hecho en el libro del Toolkit. Ah, el Toolkit for a Relativist. Ajá. ¿No? Ajá. Ese creo que hace, o sea, mantiene con mucho cuidado todos los términos de frontera, etcétera, y ve en qué condiciones hay que, porque si mal no recuerdo, o sea, queda todo en términos de la métrica inducida sobre las paredes, digamos, sobre Ajá. el boundary, y Ajá. Ajá. sobre el boundary del boundary, o sea, como haciendo un cilindro. Hay una métrica inducida sobre cada foliación, ¿no? Esa es la que aparece, digamos, en la... Sí. y aparte hay que hacer
hay que ver cómo queda la métrica inducida sobre, digamos, las paredes del cilindro y sobre el círculo del cilindro, porque hay que tomar como 2 veces los términos de frontera, o sea, hay que hacer otra vez una integración por partes y queda de una manera así un poquito más engorrosa. Si mal no recuerdo, eso está en el toolkit, por El la toolkit. Theoretical Physics Physicist de... Ah, se me fue el nombre. Sí, tampoco me acuerdo del autor, pero sí conozco el libro. Lo que sí recuerdo, Daniel, es, o sea, y en lo cual, de hecho, muchas veces por eso dejo tan ligera esta parte, es una aseveración de, no me acuerdo si de Ashtekar, de alguien de los 90s o finales de los 80s, de que independientemente del manifold base, siempre se puede encontrar este tipo de separaciones. Claro, habría que ver los detalles, ¿no? Como dice Isaac, cómo se hace. Pero recuerdo este statement fuerte de que siempre se puede hacer. Ok. Sí, No, no, yo no tengo ninguna referencia, no, realmente es una cosa de curiosidad y de desconocimiento. Pero ok. bueno, muchas gracias a Sí, todos sí. por sus respuestas. Isaac, también gracias. Ok, sí, gracias, Zach, igual por contribuir. Ok, entonces, bueno, modulo estas precisiones, nada más poner cómo se va a hacer en el caso de vectores. No me voy a detener mucho aquí porque nada más simplemente como para dar un ejemplo. Ahorita vamos a hacer un caso concreto, pero nada más para ver cómo se vería entonces o cómo se conformaría este espacio de configuración y este espacio de fase de velocidades. Por ejemplo, si yo tengo un campo vectorial, como dijimos en la representación tensorial, aquí le subí el índice nada más por consistencia, pero realmente debería pensar que esto viene como una uniforma. Entonces yo elegiría coordenadas generalizadas, que vienen como las componentes mu, que corren sobre toda la dimensión. Elegiría que están relacionadas funcionalmente estas derivadas espaciales o estas derivadas que no van en el parámetro cero, y como velocidades exclusivamente mantendría nada más las derivadas respecto a este parámetro que corre sobre la dirección normal. Es consistente, hay que tener cuidado al hacer el desarrollo, pero siempre y cuando uno haga este splitting, es una especie de separación entre de tiempo y espacio, lo haga consistentemente tanto en el lagrangiano como en las ecuaciones de movimiento, es equivalente a mantener la covariancia explícitamente. Conviene hacerlo así por criterios que vamos a dar un poquito más adelante de estabilidad de las constricciones de la teoría. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso vectorial lo vamos a estar trabajando así, independientemente de cuál vaya a ser el lagrangiano final de la teoría. Y bueno, debo pensar que para cada densidad lagrangiana yo puedo asociar un principio de acción donde tengo que identificar bien de qué va a depender funcionalmente, y entonces a través de eso yo puedo encontrar un conjunto de ecuaciones de movimiento a través de ecuaciones de Euler-Lagrange que se van a ver un poco quizás raras dependiendo el tipo de índices que elija, ¿no? Aquí las estoy expresando en términos de índices espaciotemporales, pero vamos a ver más adelante que a lo mejor no es la mejor elección o fijación de estos índices. Me puedo ahorrar bastante notación si elijo otros. Entonces, bueno, ese es Pregunta, como... Julio, Sí, ¿es dime. necesario casarse con primer orden? En este caso, para el método que voy a presentar, sí. Podríamos hacer lo que alguna vez nos comentó Verónica, tirar de variables auxiliares y entonces redefinir los altos Ok. órdenes, introducir... Esconder cosas bajo el tapete. Ok, sí. sí, se podría hacer, pero al menos para aplicarlo como lo voy a presentar, sí O sea, tiene el que método ser está desarrollado para primer orden. manifiestamente primer orden, sí. Ok, perfecto. De hecho, eso va a dar lugar a que yo tome una reformulación de relatividad general para el caso de gravedad en vez de actuar directamente sobre relatividad general. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, si yo hago eso, de hecho, este punto se manifiesta en que las ecuaciones de movimiento, en las ecuaciones de Euler-Lagrange, yo puedo apartar directamente las aceleraciones, que sería este término de aquí, las aceleraciones generalizadas, y el coeficiente que las acompaña es bastante interesante, que de hecho se me olvidó escribirlo, es lo que se llama el hessiano, la matriz hessiana, que viene definido como segundas derivadas del lagrangiano a través de, respecto a velocidades o velocidades generalizadas, depende de cómo yo haya hecho mi elección, ¿no? Y precisamente las propiedades de esta matriz hessiana, de hecho va a ser la matriz hessiana primaria, porque este algoritmo o este análisis que les voy a presentar es algorítmico y que se hace iterativamente, tiene esta definición sencilla que acabo de escribir en amarillo de acá. Entonces, acá en este vector alfa, o en esta uniforma alfa, como ustedes la quieren ver, que ahora ya cambié el tipo de índices, ahorita hablamos de estos índices mayúsculos, tiene escondidas todas las derivadas que vienen de la regla de la cadena, de este término de acá de las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero que bueno, voy a dejar aquí nada más para que vean que realmente hay varias contribuciones que no estamos viendo para poder escribir de esta manera compacta todas las ecuaciones de campo.
La notación que estoy usando, dado a la convención que introduje en la slide previa, es que estas derivadas que aparecen con un índice mayúsculo y un puntito, son derivadas, si lo quieren pensar así, serían como derivadas funcionales, nada más que no estoy poniendo el índice de la delta porque no voy a tomar en cuenta el punto del espacio-tiempo en el que estoy evaluando, simplemente estoy pensando que estoy evaluando en el mismo punto. Entonces la puedo poner como derivadas parciales. Esta sería respecto a velocidades. Esta sería respecto a derivadas de las componentes en las direcciones de las hojas de la foliación. Y esta de acá, cuando nada más tengo un índice mayúsculo, serían derivadas respecto a las componentes de los campos. ¿Ok? Nada más para que tengamos esta notación presente. Resulta que si el determinante de esta matriz hessiana que definimos en el slide anterior da 0, estoy frente a lo que se conoce como una teoría singular o una teoría con constricciones. En el caso de campos, excepto el campo escalar, es usual que las teorías que estén bien definidas sean sistemas singulares o que definan sistemas singulares. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la consecuencia de esto es que la dimensión efectiva donde la dinámica de mi problema lleva lugar va a ser menor o va a estar reducida respecto a la dimensión original de mi espacio de configuraciones que yo puse al principio. Y esto quiere decir que de hecho estamos ante la presencia de lo que se conocen como ligaduras en español, que me gusta decirle constricciones, una traducción bastante directa del término constraints en inglés. Y bueno, esto yo tengo que investigar realmente, iniciar este proceso iterativo para descubrir cuál va a ser el número efectivo de grados de libertad de mi teoría. ¿Qué son estos grados de libertad? Van a ser realmente los modos físicos que adquieren evolución dinámica a través de la formulación lagrangiana que yo esté haciendo, ¿no? Ok, si el determinante del hessiano primario que introdujimos es 0, implica que existen algo que podemos llamar como modos 0 o vectores nulos del determinante, que tienen la propiedad de que cuando yo los actúo por la izquierda o por la derecha, puedo hacer una formulación por los dos lados, hacen que se hagan 0. Es como si fueran autovectores del hessiano que tienen un autovalor 0, ¿no? Y si yo multiplico las ecuaciones de Euler-Lagrange por estos vectores que van a ser estas gamas que estoy llamando acá, esta I sería una especie de etiqueta que enumera cuántos de estos vectores tengo y A serían sus componentes, pero entendiendo las componentes ahora en este espacio de configuración donde involucro las diversas componentes y derivadas de los campos. Si yo hago esta contracción de las ecuaciones de Euler-Lagrange, el primer término es idénticamente 0, por la propiedad de ser un vector nulo, y entonces lo que tengo, la dinámica, lo que me impone, es que voy a obtener un objeto que vamos a llamar phi, que es la contracción del vector nulo con este vector alfa que definí hace un par de diapositivas, y a eso le tengo que imponer, o la dinámica misma me está diciendo, que es 0. ¿Cuál es la diferencia de que estas cantidades, o cuál es la diferencia de las ecuaciones con las ecuaciones de movimiento? De que estas cantidades no son funciones de las aceleraciones. O sea, ya no tengo un problema de segundo orden para esta parte de las ecuaciones de movimiento. Estoy haciendo una proyección para lo que se conoce como el espacio nulo del hessiano. Y resulta que hay ciertos grados de libertad, ciertas coordenadas generalizadas que se quedan atrapadas, por así decirlo, aquí, que no adquieren realmente evolución, que no adquieren evolución, y de ahí viene el nombre de que se llaman constricciones o ligaduras de la teoría. Para ser precisos, son las ligaduras primarias o constricciones primarias, y el hecho de que se satisfagan, como estoy escribiendo aquí abajo, se suele escribir con este signo de igual cursivo, que es lo que se conoce como una igualdad débil, define un subespacio de las tangente que vamos a llamar el espacio reducido, el espacio de fase reducido. En este caso el primario, y así sucesivamente vamos a ir acotando el espacio donde realmente va a vivir mi teoría, ¿no? De manera manifiesta y efectiva va a vivir mi teoría. Una Dentro de pregunta todo... nada más. Dime, Alejandro. Este método que estás contando de los modos 0, los modos nulos, es el mismo que usa en Sterenko para analizar también sistemas singulares, ¿no? Fíjate que no, o sea, he escuchado que lo mencionas, pero nunca me he ido a los papers originales de Nesterenko. Lo que En sí Sterenko. conozco es que, o sea, independientemente de que tú te veas ir por el camino lagrangiano, por el hamiltoniano, de Hamilton-Jacobi simpléctico, etcétera, etcétera, la primera caracterización que tú haces es encontrar si realmente tú tienes un hessiano que su determinante es 0. Entonces, a partir de ahí Ah, tú no, sí, eso puedes... sí, o sea, ocupa la Ajá, esencia de modo 0 y los modos 0, exactamente. proyectar los modos 0, me refiero a lo que es la receta de Nesterenko, hasta donde yo me acordaba, entonces por eso preguntaba si estaba como Sí, ligado, aunque en Nesterenko generalmente se utiliza para, si no me ¿sabes de equivoco, sabes de para qué año es Dirac. Nesterenko? Ah,
Oh, deja dar unos segundos. Este método que estoy presentando aquí está Ujú. basado en uno de los artículos más antiguitos que encontramos en las referencias, que es cuando de hecho no se había probado la equivalencia explícita para sistemas singulares entre la versión por ejemplo, de Dirac-Berman con esta Ajá. versión lagrangiana. Entonces, el método que estoy presentando es una adaptación del más viejito que yo conozco de Nakamura. No, perdón, Kamimura. Kamimura. Es de 1980 y algo, que posteriormente refinó, de hecho, Daniel participó en este trabajo. Bueno, ha habido varias refinaciones, pero una de las últimas que conocimos es del doctor Montesinos, de Bogar Díaz y de Daniel Higuita, de por ahí del 2013, si no me equivoco, ¿no? Y no sé, habría que ver si, por ejemplo, este que mencionas es anterior a estos trabajos. Creo que no estoy seguro, tengo que checar ahorita la referencia. Sí, no sé, sinceramente, nunca me he visto sus artículos, pero bueno, por ahí va la cosa, más o Ok, menos. ok. Ujú. No, no sé, bueno, sí, ahorita, gracias. Sí, ok. Checo. Un paso súper importante una vez que nosotros identificamos estas constricciones primarias es asegurarnos que son funcionalmente independientes entre ellas. Es uno de estos refinamientos múltiples que tuvo el método original de Kamimura. Y esto se hace a través de una cierta matriz jacobiana que se introduce como derivadas de las constricciones a lo largo de las coordenadas efectivas, o más bien de las coordenadas a priori, de mi haz tangente, lo que serían tanto las coordenadas generalizadas como las velocidades generalizadas bajo esta definición que dimos anteriormente. Si el determinante de este jacobiano es distinto de cero, eso quiere decir que efectivamente todas las phi que yo identifiqué son funcionalmente independientes. Si hubiera si hubiera una reducción del orden de la dimensión efectiva del jacobiano, eso implicaría que algunas de estas phi son funcionalmente dependientes en el sentido de derivadas espaciales de los campos. Creo que alguien escribió en el chat. Ah, pusiste el año, ¿verdad? Ok. Sí, habría que ver cuál fue primero. Y entonces, bueno, si uno garantiza que ya tiene el set mínimo de construcciones funcionalmente independientes, entonces, bueno, uno puede caracterizar exactamente hasta dónde va a correr este índice I. Va a correr desde I, creo que lo puse en la slide anterior, perdón. Y va a correr desde 1 hasta un cierto numerito que me conviene darle un nombre, M1, que son las construcciones efectivas independientes entre sí de la primera iteración del procedimiento. Ahora, ¿por qué me convino realmente separar o hacer esta foliación? Sí, para comenzar es un poco difícil mantener la covariancia explícita, pero más allá de eso es darle un sentido físico al requerimiento de que estas constricciones se mantengan a lo largo de la evolución de mi problema. Es decir, que su dinámica sea consistente con lo demás, y eso lo voy a garantizar a través de tomar la derivada temporal de estas constricciones. Esa derivada temporal la estoy poniendo naifmente como un puntito que básicamente se puede traducir como una derivada cero a este parámetro, pero tiene una manera formal de construirse a través de de proyecciones, quitándome encima lo que pertenece al espacio nulo, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así simbólicamente, nada más como la derivada temporal de las constricciones primarias. Yo tengo que garantizar que esto también es cero a lo largo de todo mi espacio reducido, de todo mi espacio fase reducido. El hecho de yo tomar este operador de derivada temporal me va a llevar a un segundo set de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones de movimiento. Si lo quieren ver así, también le podríamos llamar ecuaciones de Euler-Lagrange secundarias. Y nuevamente, yo puedo identificar un análogo a lo que era este hessiano, módulo algunos términos que acompañan a los vectores nulos del primer stage. Y puedo volver a hacer el análisis de preguntarme si, bueno, aquí está la definición del hessiano secundario, si este hessiano secundario nuevamente tiene una dimensión completa o hay alguna reducción mediante que se puede determinar a través del determinante. ¿Por qué es importante? Porque si se fijan nuevamente, estoy recuperando aquí otras aceleraciones que estaban efectivamente dentro del problema. Y si yo tengo que este hessiano otra vez tiene modo cero o vectores nulos, entonces nuevamente estas aceleraciones no van a tener evolución dinámica. Y a través de la proyección de las ecuaciones secundarias, yo puedo encontrar otro conjunto de constricciones con exactamente el mismo significado
de la iteración anterior, pero donde yo ya me quité de encima la información que era redundante, ¿no? O sea, donde yo estoy cada vez haciendo un refinamiento del espacio fase o del espacio de configuraciones donde realmente se lleva a cabo mi problema físico o donde vive mi problema físico. Entonces, bueno, así se ven estas constricciones secundarias. No importa mucho dar esta nueva forma del vector alfa, que sería el vector alfa secundario, y nuevamente se obtienen a través de la proyección. Ahora, ¿cuántas voy a tener? Voy a tener desde 1 hasta un número M2, donde me tengo que procurar por hacer el refinamiento de quedarme con las que son exclusivamente funcionalmente independientes. Y una vez que yo haga eso, bueno, lo voy a hacer iterativamente. Nuevamente tengo que asegurarme que estas constricciones estén que su derivada temporal sea igual a 0, y esto me va a ir achicando cada vez más el espacio de configuraciones, y así lo voy a hacer un número n de veces hasta que mi algoritmo tiene un cierre. Nosotros propusimos el nombre de los... ¿Sí? Nada más una pregunta. ¿La dependencia funcional debe ser esto solamente a orden, debe ser a orden diferencial o algebraico? Algebraico y diferencial, los dos. Las dos. Lo único que no puede suceder, por ejemplo, si tú obtienes algún objeto que sea como Q punto de A, esto es distinto de una función de Q de A. Es lo único que estamos diferenciando. Las velocidades son funcionalmente independientes de sus coordenadas relacionadas. Entonces no es muy lo que o sea, parecía como muy complicado de efectuar, porque sí, tendrías que checar derivadas y sí, después ver combinaciones que no sí. cierren, ¿cierto? Sí, es complicado, pero se puede hacer, justamente se puede hacer por las reglas con las cuales tú vas haciendo la reducción de tu espacio fase hacia acá. O sea, ¿cómo lo haces? Básicamente, digamos, ya quitándole lo elegante al método, conforme tú vas teniendo las constricciones, tú tienes relaciones entre, por ejemplo, velocidades, derivadas espaciales y las coordenadas mismas. Entonces, la manera eficiente, bueno, no eficiente, la manera directa de hacerlo es resolviendo lo que más te convenga de este tipo de ecuaciones y sustituyéndolo, por ejemplo, en el jacobiano. Y entonces ahí sí que sí tú tienes relaciones que son explícitamente funcionales o dependientes funcionalmente unas entre otras. Entonces, ¿es sucio? Es un trabajo un poco sucio, pero sí se puede hacer. Oh, ok. Sí, o sea, justamente a través de crear reglas de evaluación de algo en algo, de velocidades en términos de otras cosas o así, ¿no? Ok. Bueno, estaba hablando del cierre del algoritmo. Puede cerrar de dos maneras distintas. Lo que se llama un cierre dinámico, donde la última iteración, garantizar la estabilidad de las constricciones, me lleva a un juego de ecuaciones de Euler-Lagrange que realmente involucran todas las aceleraciones que sobrevivieron hasta ese punto. ¿Y cómo entiendo eso matemáticamente? Bueno, a través de exigir, o más bien de verificar, de que el determinante de ese orden o de esa iteración del hessiano de esa iteración sea realmente distinto de 0. Es decir, que ahí ya tenga su full rank, que sea un determinante con el rango completo. Por otro lado, tenemos un cierre no dinámico, donde ya no vamos a terminar con ecuaciones de Euler-Lagrange, digamos, de orden n o de grado enésimo, sino que más bien vamos a encontrar identidades lagrangianas, es decir, vamos a encontrar expresiones que son idénticamente ceros al evaluarla en el subespacio de fase anterior, o donde yo voy a poder identificar este tipo de expresiones que le preocupan a Daniel, donde yo tengo una función analítica o alguna derivada espacial entre mis constricciones mismas. No entre las coordenadas, sino entre las constricciones mismas. Y entonces, bueno, es básicamente equivalente a lo anterior. Si yo evaluara esto en todas las superficies o en todos los subespacios anteriores, pues sería idénticamente 0, pero en la penúltima superficie o más bien en la penúltima iteración de este algoritmo, ¿no? Son los dos cierres. Sí, dime. El lado izquierdo es el lado clásico que todos esperaríamos encontrar en la teoría, ¿no? O sea, el Sí. lado donde te encuentras el rango, o sea, un Máximo. hessiano de rango máximo. De tu hessiano. Ajá. Pero, ¿cómo interpretas, por ejemplo, el lado derecho? O sea, o sea, digo, en el sentido de que si no estoy encontrando, por ejemplo, un hessiano de rango máximo, Ajá. o sea, a lo que más o menos estoy intentando entender por la analogía directa con Dirac, Ajá. sería que estoy encontrando un conjunto de construcciones segunda clase, bueno, que solamente son evaluadas o módulo productos de construcciones que ya tengo, ¿no? Entonces, es como que, Exactamente. O sea, digamos que el primer caso es donde tú ya estás viendo esto evidentemente, donde obtienes algo que es idénticamente 0. ujú, ¿Por qué? Podría estar oculto módulo, alguna combinación, aquí es lineal, a través de los vectores nulos, o
podrías ver algo que justamente tú puedes ver como relaciones entre las constricciones de los órdenes anteriores o de las iteraciones anteriores. Y eso ya no te da información nueva, ya no te lleva a restricciones, si lo quieres ver así, geométricas más sobre el espacio de configuraciones. No, no, yo nada más quería como precisar que en el caso de Dirac tampoco, o sea, bueno, las de segunda clase no tienen nada, o sea, no son equivalentes en ningún sentido a las que tú defines como no dinámicas. No. Creo que lo que Alejandro dice es que a pesar de que tú tengas de segunda clase, que encuentres que sean proporcionales a las que ya identificaste, ¿no? O que dependan de las que ya identificaste. Sí, pero las de segunda, bueno, me refiero, no, en el caso de Dirac, no, las de segunda clase también son independientes, ¿no? Sí, no, me refiero, Sí. o sea, aquí nada más dije por segunda clase, nada más por decir en el sentido de que es como que las que están, no, bueno, directamente no hay gauge detrás de ellas, ¿no? Solamente por eso las mencioné. Pero en sí, en realidad es en cualquier combinación lineal de constricciones. Sí. Sí. Fíjate que no estoy seguro. No recuerdo un caso. Creo que en Dirac-Berman, a lo mejor Efraín nos puede echar la mano en este caso. Pero siempre lo he visto como combinaciones lineales. O sea, como que tú cierras un álgebra, ¿no? Sobre justamente las que mencionas, las de segunda clase. Pero no recuerdo si se permiten en ese caso dependencias más abiertas, como dependencias funcionales, como estaba hablando aquí, ¿no? A través de derivadas, a través de funciones, yo que sé, cuadráticas o cualquier otro tipo, ¿no? Dependencias funcionales que yo recuerde, no, pero ahora sí como que el experto, ahora sí, el doctor Efraín, es el que sabe cómo nos podrá Sí, iluminar. no lo recuerdo. Pero en este caso sí, y les voy a mostrar un ejemplo concreto en el de gravedad, donde sí se ve de esta forma la relación del cierre del último stage respecto a las anteriores. Ok. Sí, bueno. Una pregunta. Sí. ¿El hecho de tener el cierre del lado izquierdo o del lado derecho tiene alguna implicación sobre el Sí. objetivo de encontrar el espacio mínimo? En los dos lo encuentras. La única diferencia es que, por ejemplo, en el lado izquierdo, de todas tus coordenadas originales, tú vas desmenuzando, si lo podemos decir así, cuáles son las que realmente adquieren dinámica. Entonces, lo que te vas a encontrar en el lado izquierdo es que en el último paso de la iteración, tú vas a tener un conjunto de ecuaciones de Euler-Lagrange bastante complicado, porque cada vez se le van pegando más y más términos, pero es la forma en la que tú proyectas al espacio concreto donde tienes la evolución de esas coordenadas. Entonces, aquí simplemente tendrías un conjunto más déjame ver si lo puedo poner aquí, esto sería más las ecuaciones de Euler-Lagrange de orden enésimo, y siendo que en este caso tú tienes un conjunto menos. Es la única diferencia, pero en los dos se cierra y en los dos logras determinar efectivamente cuál es el subespacio mínimo de tu teoría. Listo. Gracias. Sería simplemente un orden, varían en un orden, en un orden el conjunto de ecuaciones efectivas de Euler-Lagrange. Ok, lo interesante Oye, Julio, es... Sí. pero si es buena la pregunta esa que tú hacías, ¿no? De que si en el caso de Dirac Sí, también es solamente algebraico o si también ahí es como funcional, ¿no? sí, no lo recuerdo, porque, o sea, en el caso Porque de Dirac, y en concreto de segunda clase, lo que tú tienes es similar a concretar un álgebra, ¿no? O sea, es como si tú formaras un cierras el álgebra. álgebra. Y entonces ya sabes que ahí cerraste. Claro, me estoy comiendo muchos índices ahí, pero tú cierras realmente un álgebra sobre las de segunda clase y esto máximo te permite combinaciones lineales entre Sí, ellas. según yo, en el Dirac es algebraico, por lo mismo que están comentando. O sea, realmente cuando tú obtienes todo tu conjunto de construcciones de segunda clase, que son las que estás poniendo ahí, creo, Ujú. son las que formas, las que vas a agarrar para, generar tu matriz, para generar el paréntesis de Dirac y eliminarlas todas. Sí, pero yo no sé en ese caso, por ejemplo, digo, porque tampoco me daría información nueva si yo tengo, yo qué sé, C cúbica o algo así, ¿no? No No, sí, sé. obviamente no, o sea, porque de hecho, o sea, bueno, insisto, yo tampoco me he topado en ningún ejercicio que he hecho, ni mucho menos, con dependencia funcional, así, por ejemplo, exponencial o C1 cuadrado más 3, bueno, más raíz de C2, por así decirlo, no. Sí, Siempre no. me he encontrado con combinaciones lineales. Sí. Sí, pero igual si fuera ese cúbico ahí cerraría, ¿no? Lo Ajá, cerrarías y también. ya. Ah, bueno, claro, porque Como tienes ahí, conmutación sobre ella misma. Ajá, sí. Sí, exactamente, se misma, por así decirlo, ¿no? Ujú.
Tal vez puede hacer un comentario, porque se ha conectado Miguel. Miguel también tiene experiencia en esas cosas, según tengo entendido. Tal vez Miguel. Ya. Bueno, si alguien, por favor, interrúmpame, si alguien tiene algo más que agregar. Si no, sigo un poquito porque ya se me está haciendo tarde. Ok, entonces, bueno, ¿qué vamos a aprender de este método? Claramente oculté muchas cosas. Hay muchos conceptos de por medio, por ejemplo, de cómo realmente se va haciendo esta reducción. Se tienen que tirar de objetos como la pseudoinversa de Moore-Penrose, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa para esta plática en concreto y este método que les estoy presentando es que el obtener el número, ya ni siquiera las constricciones como tal, sino el número de constricciones lagrangianas ya hasta su enésimo orden, donde yo ya me quité de encima todas las que son funcionalmente redundantes, me abre paso para caracterizar el número de grados de libertad con cantidades estrictamente lagrangianas. Sin yo tener que mapear al lado hamiltoniano y entender cuál es el álgebra, por ejemplo, de las de primera clase o cuál es la de segunda clase, etcétera, etcétera. No. Yo me puedo quedar con ese trabajo precisamente que les comentaba de Montesinos y Guita Díaz y otro posterior de Montesinos y Díaz, 2013-2017 respectivamente, donde realmente necesito 3 cantidades para yo realmente poder hacer el conteo de grados de libertad, lo que es decir, de otra forma, la dimensión efectiva del espacio de configuraciones o del espacio fase de velocidades de mi problema o de mi teoría, ya una vez quitándome de encima todas estas constricciones internas de la misma definición. Estas cantidades, una ya la conocemos, que es el número total de constricciones lagrangianas. Esta es la formulita para obtener el número de grados de libertad. Y las otras dos están relacionadas con cuestiones fuera off-shell, es decir, cuando yo no estoy viendo ya la dinámica, sino que son propias desde el principio de acción de mi teoría. Me hablan de las simetrías de norma que tiene la realización lagrangiana que estoy presentando. No, tampoco quise entrar mucho detalle acá, pero bueno, una forma esquemática de verla es que hay ciertas transformaciones que yo puedo hacer en la teoría de mis campos que se resuman en este tipo de términos, que es una especie de contracción de un conjunto de parámetros con ciertas cantidades que se llaman identidades de gauge, que pueden ser, otra vez, repito, relaciones funcionales en el sentido de que involucran derivadas de las ecuaciones de movimiento y que se proyectan a través de la forma simpléctica. Para los que saben un poquito más formalidad de esto, se proyectan a través de la forma simpléctica y yo encuentro este tipo de relaciones. A eso se llaman identidades de gauge. Entonces, cuando yo hago eso, esas son transformaciones a nivel de la acción que la dejan invariante. Y eso se llaman simetrías de Nether o simetrías de gauge, o básicamente es lo que define las simetrías de gauge. Y hay 2 cantidades que me preocupan. Es decir, cuántas de estas identidades hay, que sería el numerito G que aparece por acá, y cuántos de estos parámetros de manera efectiva aparecen dentro de la teoría, y no nada más ellos, sino también sus derivadas temporales, las derivadas temporales de estos parámetros. Entonces, esto me va a arrojar estos 2 números G y E que entran en la fórmula de grados de libertad, y entonces yo realmente ya puedo caracterizar concretamente mi teoría a través de un triple, que decidimos llamarle así, un triple o un triplete, que tiene como entradas el número de constricciones lagrangianas, el número de identidades de gauge y el número de parámetros efectivos de gauge. Si yo conozco esto y el número a priori, que sería esta n de acá, este sería el número a priori de las coordenadas generalizadas Q, entonces yo puedo realmente definir bastante a fondo, o dar una caracterización de esta teoría de interés, en lo particular las teorías vectoriales de las que voy a hablar más adelante, ¿no? Vamos a ver el caso concreto. Les traje una versión manifiestamente de primer orden de lo que podría ser una electrodinámica masiva o una electrodinámica sin masa. Es decir, puedo abrir la ventana de dejar el parámetro de masa aquí explícito y en algún punto tomar el límite de cuando la masa se va a cero. Y vamos a ver que realmente esta teoría escrita de esta manera, que depende de 2 campos, depende... aquí me comí un término, perdón. Esto sería producto P mono. Depende de 2 campos, depende de un campo vectorial B y depende de una 2 forma o de un campo de rango 2 totalmente antisimétrico P. Es equivalente on-shell, es equivalente donde se satisfacen las ecuaciones de movimiento con la electrodinámica de Maxwell para m igual a 0 y con la electrodinámica de Procca para m distinta de 0. Entonces vamos a aplicar este método de manera bastante somera, nada más quiero que entiendan cómo funcionaría sin ver todo el álgebra.
primero voy a definir las cantidades de mi espacio de configuraciones, que estaría, o de mi variedad de configuraciones, perdón, que estarían dados nada más por las componentes a priori, o las componentes directas de mis campos. ¿Cómo elegiría yo? Aquí me lo comí un poco, pero también entrarían, ya para caracterizar el espacio tangente, es decir, el espacio que también lleva las velocidades, entrarían las derivadas espaciales y entrarían las derivadas temporales, como lo vimos anteriormente. El juego de ecuaciones de Euler-Lagrange para cada caso estaría representado así, en el cual yo de momento lo mantuve covariante, pero más adelante puedo hacer la descomposición espacio-temporal, ¿no? Espacial y temporal de estas cantidades. Entonces, bueno, puedo tener una coordenada que es simplemente la componente 0 del vector, puedo tener una coordenada 2 que realmente tiene dos índices espaciales, que serían las componentes espaciales de mi tensor, las componentes mezcladas espaciales y temporales del tensor de rango 2 y las componentes espaciales del vector. Es una elección que uno puede hacer de las coordenadas sobre el espacio de configuraciones, y entonces uno puede darse cuenta que realmente los hessianos efectivos que entran en las ecuaciones de Euler-Lagrange que presenté acá arriba, que a lo mejor no se ve muy claro ahí, perdón, debí escribirlo en términos de los hessianos, pero bueno. Créanme, porfa, en esta ocasión, que realmente tengo hessianos en ambos juegos de ecuaciones diferenciales que tienen un determinante igual a 0. Eso quiere decir que tienen modo 0, que al yo proyectarlos me va a dar lugar a estas 4 conjuntos de constricciones primarias. A lo mejor no vale mucho la pena que hagamos la forma. Lo que me interesa ver es cómo se cierra este procedimiento de iteraciones. Vuelvo a caracterizar la estabilidad de las constricciones a través de la derivada temporal, y usando información, que es lo que te decía hace un momento, Daniel, usando información de las constricciones primarias, yo puedo reescribir las expresiones en crudo o en bruto que obtengo de las condiciones tangentes o de las condiciones de estabilidad, y reescribir entonces las constricciones secundarias efectivas sobre mi subespacio anterior. Se ven de esta forma, se ven como dos cantidades gorrito, una que no tiene índices y otra que tiene índices. Y lo interesante de este caso es la presencia, o más bien el factor global, tm cuadrado sobre la primera cantidad, la constricción escalar, le podríamos llamar así, y bueno, que en la segunda es totalmente independiente. Entonces, el cierre del análisis, creo que tampoco lo puse muy de manera manifiesta, se va hacia el lado dinámico o hacia el lado no dinámico si yo tengo el caso de la masa encendida o de la masa apagada. Si yo dejo la masa encendida, cerramos dinámicamente en el tercer stage, ya no aparecen más constricciones. Y si yo tengo esta masa de acá, masa igual a 0, yo ni siquiera tendría esta restricción acá, esta nueva constricción acá. Y el resultado, después de aplicar el algoritmo, es el siguiente. El número total del conteo de constricciones es d por d-1 para el caso, d-1 más 1 en el caso de sin masa, y d por d-1 más 2 en el caso con masa. El primer caso, como comenzamos platicando, estas teorías se diferencia, o más bien estos dos casos se diferencian en la presencia de gauge, que claramente corresponden cuando yo acabo la masa. En ese caso puedo hacer el análisis de qué tipo de transformaciones me dejan invariante la acción, y concretamente en este caso se ven de una forma bastante sencilla. Es simplemente tomar que mi campo cambie a través de la derivada de un parámetro y que el campo P no cambie. Eso me deja una simetría de gauge en la cual entran explícitamente dos parámetros efectivos, es decir, teta y su derivada temporal de teta. Y puse aquí también la relación de gauge, la identidad de gauge, porque es bastante sencilla en este caso, que es simplemente la divergencia de una de las ecuaciones de movimiento, que es lo que esperamos, ¿no? Por ejemplo, en la representación estándar de la electrodinámica de Maxwell, una de las ecuaciones es d mu f mu nu, y entonces si yo vuelvo a derivar esto respecto a nu, que sería tener dos divergencias de este tensor, pues esto es idénticamente 0 por las propiedades de simetría. Entonces esto se ve manifiestamente a través de esta relación de gauge. Insisto, es off-shell, pero es idénticamente 0 por esta propiedad en este caso en la particular. Es decir, ya tengo los tres números interesantes. Ya tengo el número L, tengo el número E y tengo el número G. Haciendo un resumen de este ejemplo en concreto y haciendo como más precisión los axiomas de los que partí, que sería una teoría manifiestamente de primer orden, una teoría lineal. En este caso era lineal, pero bueno, yo podría quitarme de encima esto que era con lo que comenzamos. Una teoría abeliana y con campos reales.
Entonces, el triplete que caracteriza tanto la teoría de Maxwell como la teoría de Procca se ven distintos, y esto me lleva al conteo de grados de libertad de manera única, como yo lo esperaría para cada uno de los casos. Es decir, dando la vuelta al argumento con el que comencé toda esta plática, podría quitarme o podría alejarme del teorema de clasificación de Wigner y simplemente encontrar el triplete que define mi teoría, y de manera única yo estaría dando o podría dar este criterio un poco más profundo desde el punto de vista lagrangiano. Claro está, yo también podría trasladar esto al punto de vista hamiltoniano, y definir lo que va a ser una teoría de Maxwell, lo que va a ser una teoría de Procca, independientemente de su representación. Claro, más allá de estos axiomas. Aquí la regué un poco porque no debí poner realmente el de lineal. Estaba pensando en el caso de primer orden, pero claramente el segundo punto nos lo podemos quitar de encima directamente. El triplete que se obtendría en esos casos es exactamente el mismo, y la interpretación que nosotros decidimos darle es que la física que está de fondo, módulo los efectos lineales o no lineales, es básicamente la misma para un campo de Maxwell o para un campo de Procca. Si lo quieren ver de otra forma, es como si estuviéramos hablando de caracterizar teorías que tienen masa o que no tienen masa, pero sin entrar en el concepto de la clasificación a la Wigner. Okay, entonces me voy a ir bastante rápido. Sí, dime. Pero no está tan bueno porque en el caso de la clasificación de Wigner hay más información, ¿no? No exactamente. No exactamente. No lo voy a poner, lamentablemente no me daba tiempo a hacerlo así. Pero, por ejemplo, tú podrías intentar imponer para un lagrangiano genérico, como del que partimos, donde tenía el lagrangiano de no lineal más un término de masa genérico. Y entonces yo le voy a intentar imponer por todos los medios que recupere este triplete de acá. No lo puedo garantizar, no tenemos un teorema que te diga que de manera única tú vas a llegar a lo mismo, pero lo que sí conocemos para el caso de teorías vectoriales es que si tú impones que yo quiera recuperar, por ejemplo, este de aquí, el que estoy señalando, o el de abajo, lo que vas a tener son la única generalización posible, o la generalización más grande posible para una teoría o para la otra. Claramente la más interesante es la de Procca, porque tenemos todo este tipo de interacciones en términos de derivadas, pero determinadas única y exclusivamente por el hecho de tú imponerle este triplete. Por eso, de hecho, tomamos el riesgo de llamarle como Theory Characterizing Triple. Y la conjetura es que son equivalentes la información que te da un lado y el otro. Ok. Sí, se escucha como un statement fuerte. Sí, es un statement bastante fuerte. Porque Ajá. yo esperaría que hubieran degeneraciones, que hubieran teorías diferentes que se degeneraran en el conteo de grados de libertad. Y por lo tanto se generaran, o sea, que hubiera sí. una oportunidad que se generaran en el triplete que tú puedes poner. Claro. O sea, el número concreto de grados de libertad podría coincidirte a lo mejor en una dimensión en lo particular, pero eso no quiere decir que se manifieste del mismo triplete, ¿no? O sea, yo podría jugar con las diferentes entradas, podría cambiar el n a priori, podría cambiar que no tenga gauge, podría cambiar el número de constricciones lagrangianas, etcétera, etcétera, y podría obtener al final el mismo numerito. Pero yo no estoy diciendo que lo que caracterice sea el número de grados de libertad, sino más bien la forma que adquiere este triplete. Sí, el triplete nomás. Pero Ajá. eso sí, todavía me sigue pareciendo como... ¿Te parece muy, muy fuerte? Me parece fuerte, pero bueno, no, o sea, si no hay contraejemplos... Sí, bueno, es que estudiamos el caso trivial que era el escalar, estudiamos los casos vectoriales, los dos, y analizamos lo que ya se conoce de gravedad, pero no hemos visto cómo se manifiesta esto en una teoría de gravedad. El álgebra se pone bastante fea. Si quieres, ahorita platico un poco más de una reflexión de cómo se entiende esto. Déjenme terminar ya con el ejemplo de gravedad. Y ahorita reflexionamos sobre hasta qué punto podemos hacer este tipo de aseveraciones, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué pasó? Hola, hola. No sé si cayó su conexión con la tablet. Quizás con Sí, la Yo te ¿verdad? escucho, Ajá. Julio. Sí, pero algo le pasó a mi... O sea, tu compu vive, pero la tablet no. Bueno, aprovecho para preguntarte, Dime. ¿qué tan, o sea, obviamente la analogía directa que uno saca es con la teoría de Dirac-Bergman, ¿Sí? por el control de grados de libertad, ¿no? Sí. Pero aquí bueno, lo que estabas discutiendo un poco con Daniel es que principalmente aquí lo que caracteriza no es el número de grados de libertad, sino el triplete, Sí. que es grados de libertad plus
simetrías, los Sí, parámetros de simetría, ¿no? exactamente, exactamente, Alejandro. O sea, desde el punto de vista hamiltoniano, si quieres ver, por ejemplo, a la Dirac-Bergman, tú puedes decir todavía más sobre las constricciones. O sea, no te quedas nada más con contarlas y cerrar el algoritmo. Tú puedes hacer precisamente la clasificación de primera clase y segunda clase, Ujú. y eso ya te está dando información, de acuerdo a la conjetura de Dirac, de si tú tienes simetrías de gauge o no las tienes, independientemente de que puedas encontrarlas a partir de las constricciones o no. Pero eso mismo, el cerrar el álgebra ya te lo está diciendo. Y aquí no, aquí tú tienes independientemente que hacer algún otro procedimiento para tú determinar si tienes simetrías de gauge. Entonces sí, la información es la misma, pero se manifiesta de manera distinta. Ok, ok. Interesante, interesante. Sí, muy bien. Ok, entonces lo que quiero decir de gravedad, me voy a ir bastante rápido en este caso, es que relatividad general como tal, el lagrangiano de Einstein-Hilbert no me sirve. ¿Por qué? Porque el lagrangiano de Einstein-Hilbert esconde términos de alto orden. Perdón, ¿me están viendo? Es que me veo congelado por aquí. Es que te ves doble, o sea, se frisea, o sea, laguea en tu tablet. Ah, ya. Perdón. Ajá, quizás que la tablet no muestre Sí, tu... Exactamente. ya lo oculté. Gracias. Listo. Ok, entonces, relatividad general oculta términos de alto orden que uno se quita, depende de los argumentos, se puede quitar con contratérminos de superficie o simplemente se van, que no contribuyen como divergencias totales. Pero para aplicar el método directamente no me conviene. Entonces lo que necesito es hacer una reformulación explícita o manifiesta en primer orden, y para eso puedo tirar de las formulaciones de Palatini. Hay distintas, o sea, uno siempre está acostumbrado a decir, la formulación de Palatini, pero realmente hay varias formulaciones distintas de Palatini. En lo particular voy a tomar una de Jorava de 1991, que se retomó recientemente por McKeown. De hecho, McKeown lo que hizo fue, McKeown y compañía, no es el único, ver el caso o el análisis hamiltoniano de todo esto. Es interesante porque es un buen punto de comparación con el caso hamiltoniano. La forma en la que se ve la densidad lagrangiana de la gravedad, estamos hablando de gravedad como la conocemos, simplemente reescrita en términos de otras variables, se ve en términos de una variable h que claramente está relacionada con la métrica y de un tensor g mayúsculo que está relacionada con la conexión. Las definiciones explícitas se las dejo por aquí, simplemente les pongo el factor de peso para hacerle una densidad o no, y en el otro es una combinación lineal entre diferentes términos de los símbolos de Christoffel. Entonces, bueno, reescrita así, esta teoría depende de dos campos tensoriales, de uno de 3 índices y uno de 2 índices. Entonces puedo hacer una descomposición en términos de las coordenadas a priori efectivas, de las coordenadas a priori, vamos a decirlo así, de mi teoría, que por convención vamos a estar llamando así, H, HI, G, GI, etcétera, etcétera. Va a tener índices o no, de acuerdo si me estoy fijando en las componentes temporales, en las componentes espaciales o a mezcla de estas de temporales con espaciales, ¿no? Si uno hace el conteo total de cuántas de esas coordenadas generalizadas hay, me da esta cantidad de por d más 1 al cuadrada sobre 2. Es un numerito que hay que tener en cuenta porque rotula de alguna forma al triplete. Y bueno, módulo haciendo bastante álgebra, este caso sí se pone mucho más complicado que el vectorial. Resulta que claramente estamos en una teoría degenerada, ¿no? En una teoría singular. Es decir, el determinante del hessiano es 0, y eso, haciendo todo el procedimiento que les expliqué anteriormente, me lleva a la identificación de 9 familias de constricciones. Le voy a llamar familias porque tiene índices, así que no nada más son 9 constricciones, sino son 9 multiplicadas por su respectivo dimensión, qué tanto corre su índice, y se ven de la siguiente forma. Aquí también hay cierta redefinición por algunas constantes de las variables que puse ahí arriba. Creo que no vale mucho la pena enseñarlos. Lo que vale la pena es a lo mejor ver cuántas y de qué tipo son, ¿no? Tengo tanto constricciones escalares como constricciones con distintos índices por ahí. Y después de esto, viendo la estabilidad, viendo la evolución temporal de cada una de ellas, da lugar a 3 nuevas familias de constricciones, que sería el caso secundario. Creo que otra vez se me frició la pantalla, ¿verdad? Estoy No, sí. desplegándoles el caso de secondary stage. No sé cuál están viendo ustedes. Ok, no, se quedó en primary stage. Primary. Primary. Uf, no sé qué pasó. Dame un segundo, voy a reiniciar la transmisión de Zoom. Se vuelve a ver, ¿verdad? Ok. Sí.
Entonces, Una las descripción. secundarias que vienen de la estabilidad de las primarias se pueden reescribir de manera un poco más amigable. Nada más lo de la cámara. Sí, se puede reescribir de manera un poco más amigable en términos de ciertos tensores que estoy llamando tau aquí, pero realmente, o sea, si uno hace esto en bruto, es una cantidad enorme de álgebra que hay que reducir. Yo admiro, por ejemplo, el trabajo que hace el profesor Efraín, que se lo hace a mano. Yo tuve que, bueno, mis compañeros y yo tuvimos que recurrir a software, a un software bastante útil que se llama Exact, para poder hacer esta álgebra de manera un poco más eficiente, porque realmente son cientos y cientos de términos, sobre todo cuando uno se va al tertiary stage. Es decir, sobre las 3 familias de constricciones anteriores que les acabo de mostrar, uno hace nuevamente la evolución y módulo infinidad de álgebra de por medio, uno puede mostrar este resultado interesante, que es el que les venía advirtiendo, ¿no? Relaciones que son directamente ya en la evaluación de los subespacios anteriores, entre las que quieren ser nuevas constricciones, pero que se ven una dependencia funcional explícita en términos de las constricciones que yo ya conozco. ¿Qué quiere decir? Que si yo todo este término de acá lo evaluara en lo que podríamos llamar, por ejemplo, TQ2, es decir, donde son válidas las constricciones secundarias, lo que yo estaría obteniendo son ceros, como lo puse aquí abajo, ¿no? Son ceros débiles en la segunda, en el segundo subespacio de constricciones, o en el segundo subespacio ya constreñido. Claro, insisto, hay un procedimiento bastante largo de por medio para poder identificar estas relaciones funcionales, pero es posible hacerlas. Y de hecho aquí queda de manifiesto lo que les venía diciendo desde el principio, que también pueden involucrar estas derivadas espaciales sobre las constricciones, pero que ya realmente no me están dando no hay información geométrica en el sentido de la variedad de configuraciones de la teoría. Es decir, tomando esta representación o esta manifestación de la gravedad, uno puede cerrar en el tercer stage de una forma no dinámica, en contraposición con el caso anterior. Aquí es no dinámica, donde simplemente yo ya no tengo nueva información de las constricciones terciarias. Ya simplemente son redundantes y uno puede hacer el conteo del número total de constricciones lagrangianas totales. Me da este numerito de acá, d cuadrada por d más 1. ¿Qué pasa con el caso del número G y del número E asociado con el gauge? Bueno, debo recordar que tengo de fondo el grupo de difeomorfismos, nada más que se ve bastante distorsionado. ¿Por qué se ve distorsionado? Porque cuando yo quito esta relación entre la conexión, los símbolos de Christoffel y la métrica, se manifiesta de una forma completamente distinta y bueno, hay que identificar cuáles son los parámetros y las identidades de gauge efectivas y bueno, lo que me interesa es el numerito de acá. El numerito de acá. Finalmente, lo que obtengo, por ejemplo, para el conteo de grados de libertad es este número acá, ustedes pueden hacer la cuenta, es d por d menos 3 sobre 2. Y esto es exactamente el número de grados de libertad que propaga la relatividad general en la formulación que ustedes quieran para una dimensión mayor estrictamente que 2. Es d por d menos 3 sobre 2, por ejemplo, lo podemos evaluar para d igual a 4, esto sería un 1, esto sería un 4 sobre 2, me da 2 grados de libertad. Entonces, por ejemplo, Daniel, retomo tu pregunta. Claro, yo podría tener dos teorías que son física totalmente distintas, que me coincidan en una dimensión con el número de grados de libertad, pero lo que las caracteriza realmente son estas componentes distintas que aluden tanto al gauge como al número de constricciones lagrangianas dentro de la misma teoría. Entonces, bueno, aquí estoy resumiendo los 3 casos, que sería el caso vectorial y el caso de la gravedad que acabamos de estudiar. Nada más enfatizar que sí se puede hacer el caso de igual a 2, pero es distinto, es totalmente, digamos, desconectado de la cuentita que les acabo de probar. Entonces, bueno, ya ahora sí para terminar, podemos reflexionar en que si yo quisiera encontrar, si yo me esmerara en encontrar una teoría que involucre campos vectoriales tanto sin masa como campos vectoriales con masa y que todos ellos estén acoplados a la gravedad, es decir, que sea una teoría gravitante, si lo quieren ver desde otra forma, que sea una teoría vectorial definida sobre una métrica dinámica o sobre una variedad que tiene gravedad. Entonces lo que tendría que buscar sería una teoría que realice, independientemente de que yo comience con un lagrangiano general, que realice que cuando yo construya su triplete que determina la estructura de esta teoría, se vea como la suma de los 3 tripletes que estoy viendo. Es decir, que tenga información del gauge de los vectores sin masa, del gauge del sector de gravedad y, bueno, todo lo que tenga que contribuir el sector de Proca. Entonces, bueno, como conclusiones, yo podría decirles que, por ejemplo, estos trabajos ya se han hecho con una perspectiva un poco distinta para el caso de Maxwell
Por ejemplo, el caso de acoplamiento entre vectores de Maxwell y entre vectores de Procca, lo iniciaron también el grupo de Heisenberg y nosotros le dimos este enfoque, pero de hecho mezclándolo con el punto de vista hamiltoniano. Y también pudimos caracterizar cómo es que se construyen estas teorías. Y bueno, nada más para responder nuevamente, el hecho de imponer toda la información anterior a un lagrangiano genérico, si tú quieres que dependa de los campos sin masa, de derivadas de los campos sin masa, de los campos con masa y de derivadas de los campos con masa, simplemente como una función genérica, al tú ir imponiendo que en cada stage tengas, por ejemplo, que la reducción de rango concreta de tu hessiano, le vas dando una forma en concreto a todos los términos que pueden contribuir a tu lagrangiano, y eso te lleva a una teoría única bien determinada. Pero bueno, nuevamente, para ser precisos en mi statement, esto aplica para las teorías de Maxwell, que acoplan campos de Maxwell con campos de Procca. ¿Qué pasa, por ejemplo, para Maxwell y relatividad general? De hecho, no hay mucho por dónde tirar. Ya un gran avance en esta dirección se había hecho desde los 70s con el trabajo de Hordensky, de teorías vectoriales de Hordensky, y la restricción más grande para estas teorías es que uno, aparte de mantener todo lo anterior, tiene que mantener las simetrías de gauge, ¿no? Que estarían codificadas en el triplete, pero que, como les digo, el punto de vista como se hizo en ese entonces era totalmente distinto, entonces tenía que imponerse la transformación de gauge. ¿Qué pasa en el caso de Procca con relatividad general? Bueno, este es más interesante porque, bueno, la estructura es más rica, tiene que construirse de una forma más precisa. Hay varios intentos, por ejemplo, del grupo de Tassinato, del grupo de Heisenberg y de un invitado que vamos a tener próximamente, Jason Rodríguez, todos alrededor del año 2015-2016. Y es lo que llaman normalmente teorías vectoriales Galileón covariantizadas, o simplemente yo a lo mejor les podría llamar teorías de Hordensky vectoriales masivas, ¿no? O teorías de Hordensky-Procca. Lo que tengo que decir en ese sentido es que realmente no hay una prueba ni hamiltoniana ni lagrangiana del conteo de grados precisos de libertad, ni de otras propiedades como las que estuvimos hablando ahí. Entonces lo que habría que ver es si realmente este tipo de teorías realizan la estructura, por un lado de la teoría de gravedad y por otro lado de la teoría vectorial con masa. Y entonces, bueno, ¿cuál sería la estrategia para construir la teoría más general que involucre interacciones entre los campos de Maxwell, los campos de Procca y los campos de relatividad general? Simplemente sería, el campo de gravedad, perdón, simplemente sería una estrategia un poco brute force, si lo queremos ver así, de partir de un lagrangiano que involucre todos los posibles términos de acoplamiento entre los campos A, los campos B, la métrica, derivadas de los campos A, derivadas de los campos B, acoplamientos, bueno, podría poner aquí derivadas parciales, no covariantes de la métrica. Podría poner también, bajo esta formulación de primer orden, los términos de la conexión, se cambia, términos de la conexión, derivadas de la conexión, etcétera, y entonces imponer la estructura del triplete que mencionaba anteriormente. Ok, creo que es todo lo que quería comentarles. Gracias, y si quieren podemos platicar un poco más sobre esta propuesta o conjetura. Gracias. Gracias, Julio, por tu charla. Pues hay tiempo para quien quiera hacer algunas preguntas. Todavía. Adelante, principalmente los estudiantes. Bueno, creo que hay algunos todavía. Espero que sí. Si no hay nadie de mientras yo pregunto algo. Dime, Alejandro. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, principal de atacar el problema, o sea, un problema constreñido Ujú, con esa formulación lagrangiana? ujú. Digo, porque aparte de esa, si no me equivoco, hay otra formulación lagrangiana para atacar sistemas constreñidos, Sí. o sobre la de Dirac, por así decirlo. ¿Qué beneficio tiene? Fíjate O sea, que el digo, a beneficio priori lo más... que se me, Sí, dime. o sea, a priori lo que se me ocurrió es como lo que dijiste tú, ¿no? O sea, que técnicamente esto es algo medio programable, en el sentido de que se puede hacer iterativamente, ¿no? Sí, Que no requiere tanto necesariamente del trabajo o de la visión, ¿no? Como así, un poco artística de encontrar las constricciones, sí, sino más brute force, ¿no? O sí, sea, eso es como que totalmente. el core de esto. Totalmente, o sea, seguramente hay un montón de argumentos teóricos que yo te podría dar o rebuscar, Ajá. pero para fines prácticos para nosotros es el hecho de que también intentamos montar en la computadora la versión hamiltoniana de esto. El problema es que cuando tú tomas los conmutadores, por ejemplo, para ver la evolución de las constricciones a la Hamilton, a la Dirac-Bergman, lo que necesitas es el hamiltoniano,
que lo construyes como una integral sobre la densidad lagrangiana y bueno, sobre el elemento de volumen, me lo quito de encima. Y en el momento en el que tú tienes integrales, operadores integrales de por medio, tienes que preocuparte, por ejemplo, de integraciones por partes y además como estás debajo de la integral también te aparecen términos, ahí sí te deben aparecer de manera explícita, de derivadas funcionales que normalmente se traducen en deltas de Dirac. Y es bastante difícil tener control sobre todo eso. Entonces, del lado lagrangiano, como usualmente ya estás on shell, ya no te preocupas de ese tipo de cosas, ya las cantidades son, y tú puedes derivar campos respecto a campos sin preocuparte por estas deltas. Sí, entonces Ok, sería ok. una respuesta un poco más utilitaria de mi parte. Ajá, sí. No sé si más tengo otra pregunta. Sí, veo una mano Miguel. levantada. Bueno, Miguel, hola Julio, ¿qué tal? dime. Nada más una pregunta así, pues, basado desde mi ignorancia más bien. ¿Sabes si estas extensiones de la teoría de Maxwell las han utilizado o tendría sentido o no emplearlas para resolver estos problemas que surgen en el lagrangiano de QCD, es decir, el problema de la simetría 1 y demás? Sí. ¿O ayudarían o no tiene nada que ver estas extensiones? Fíjate que yo creo que están bastante en pañales. Justamente hace como 2 años surgió uno de los primeros papers de cuantización de las teorías, no de Maxwell, sino en el caso de Proca. Estudiaron hasta cierto orden en perturbativo, en la cuantización de los términos de interacción de alto orden en este caso. No recuerdo que hicieran algún statement en el sentido de correcciones cuánticas que le suelen llamar, de quantum corrections. Apenas es que se está estudiando, por ejemplo, de mi colega Verónica, ella también intentó atacar el problema desde el punto de vista de lo que se llama cuantización simpléctica, pero nada más se quedó en el punto de encontrar el funcional generador en ese caso. Todavía no es como que hayan sacado mucha fenomenología. Por ejemplo, a lo mejor más para tu interés te puedo decir del lado de cosmología. Ahí sí que sí se han aplicado bastante estos modelos y como es de esperarse, como estás agregando grados de libertad a las teorías de gravedad, te da bastante para jugar, por ejemplo, para modelos inflacionarios o modelos de expansión acelerada o cosas de ese estilo. Por ese lado Ok, sí te puedo comentar un poco más. ok. Sí, Gracias. a ti. ¿Alguien más? Bueno, Dani, sí, no, perdón. Adelante, podemos seguir Daniel. discutiendo respecto a eso, sí, sí, muy interesante. No, Dime. no, nada más un comentario sobre lo que comentaba Alejandro, y es que, bueno, aquí me robo un argumento de uno de mis profesores en su momento, Sí, que decía pues que una motivación, lo que siempre yo le entendía a él, era que una motivación de hacer las cosas lagrangianas era que, digamos, aunque aquí no se ve que el método lagrangiano se puede hacer covariante explícito, sí, lo que él decía era que una motivación para hacer las cosas, digamos, en el formalismo lagrangiano es que se pueden hacer covariantes explícitas, sí, cosa que en el formalismo hamiltoniano no se puede hacer, porque en el hamiltoniano definitivamente tiene que haber un tiempo. Pero bueno, aquí también, por ejemplo, cuando tú haces la evolución o tomas las derivadas temporales, como que no se nota eso, no se nota que realmente uno lo pueda ejecutar de forma covariante, ¿cierto? sí, sí, O sí. covariante explícita. Pero él siempre decía eso, él siempre decía, no, es que una Bueno, pues, ujú. motivación de todo esto es que se puede hacer covariante explícito, ¿cierto? Y eso es algo como muy positivo. Yo todavía no entiendo, no acabo de entender bien la afirmación, eh, pero bueno, confío en la experiencia de mi maestro como tal. Sí, no, totalmente. Siempre se me olvidan los nombres. Hay grupos españoles, hay grupos portugueses, si no me equivoco. Uno es Pons, otro es Gomis. No sé, habrá muchos más que les debo el crédito, que están precisamente trabajando en estas teorías, en estas formulaciones explícita y manifiestamente covariantes. Lo que pasa es que se ponen extremadamente rebuscadas desde el punto de vista geométrico. Yo creo que al menos a mí sí me falta mucha maquinaria para entenderlas. Y todos se resumen en modelos perdón, en formalismos, vamos a llamarle, que le suelen llamar de manera colectiva K-symplectic. Creo que va con Y, ¿verdad? Symplectic. Entonces, esto es trabajar lagrangiano, pero a la lagrangiano en términos de la forma de Liouville. Y ahí sí que se puede mantener de manera manifiesta la covariancia, pero nunca me he metido por ese camino.
Bueno, y lo otro que quería decir, Julio, para ver si entiendo, último comentario, no molesto más. Sí, A ver si entiendo tu statement, es que si yo tengo una tripleta, como la que tú ujú, decías antes, de ujú, la cantidad de construcciones lagrangianas, la cantidad de gauge identities y la ujú. cantidad de parámetros efectivos independientes, lo Sí, que tú dices es que, bueno, en principio yo puedo ir como acotando la teoría y mostrar cuál sería la generalización más grande que puedo construir. sí, Entonces, lo que me da curiosidad, por ejemplo, es en el caso de la electrodinámica, ¿cierto? ok. Lo que tú dices, bueno, la electrodinámica no puede tener las electrodinámicas normales, las de Maxwell, o las no lineales, Ujú. ¿cierto? Con el mismo conjunto, digamos, de ingredientes esenciales, las mismas familias de campos, ¿cierto? En general. Estoy pensando nada más en hacer, por ejemplo, una formulación LDF o O la HP, LD, ¿no? o por ejemplo HP, sí. Sí. Entonces, eh, lo que a mí me genera curiosidad es eso, o sea, que al final del día uno, o sea, definiendo tres ingredientes, uno pueda, por ejemplo, decir, me voy a Maxwell y me salgo las electrodinámicas no lineales. O sea, se me haría como sorpresivo que en efecto un triplete de este tipo de construcciones te permitan construir unívocamente Maxwell y no te salga, por ejemplo, las electrodinámicas no lineales. Es ¿Te que, entiendes? ajá, yo creo que ahí está el detalle. Mira, la propuesta como tal, que de hecho originalmente la hicimos desde el punto de vista hamiltoniano, no es tanto de que yo pueda darte unicidad en el sentido del lagrangiano, sino más bien unicidad en el sentido fundamental de lo que es tu campo de Maxwell. Y por eso lo comparaba con la clasificación de Wigner, ¿no? Wigner te habla de ¿tiene masa o no tiene masa? ¿Y qué helicidad tiene? Entonces es una clasificación que si tú lo piensas también es bastante genérica, ¿no? Bastante no específica. Entonces, en ese sentido, tú puedes reproducir esa unicidad de la fenomenología del campo, bueno, no de la fenomenología, sino de la definición misma del campo a través del triplete. Y, por ejemplo, te lo puedo poner también en términos hamiltonianos. Yo te puedo decir que la teoría de Maxwell es una teoría abeliana de campos reales, vectoriales, que tiene asociadas dos constricciones de primera clase. Y eso se traduce exactamente en la misma información que te está dando el triplete. Por otro lado, lo que intentamos hacer también con esta conjetura es que tu realización lagrangiana, que puede ser lineal, que puede ser no lineal, que puede quedar truncada en ciertos términos, sí, a lo mejor ahí sí no hay unicidad, pero que lo que realmente tiene de fondo es un campo de Maxwell. Simplemente será un campo de Maxwell no lineal o un campo lineal, pero es como quitarle el lagrangiano a la parte definitoria de tu teoría. No sé si me explico. Lo que es único que tú dices es la caracterización. O sea, tú defines un triplete y te sale una caracterización física única, ¿cierto? Sí, No es tanto que te salga un lagrangiano único que define no. una teoría ni nada de eso. No, porque de hecho, por ejemplo, si tú quisieras imponerle ese triplete, efectivamente, como lo mencionas, lo que obtendrías sería una electrodinámica no lineal. Una F del invariante cumple con con exactamente el mismo, cómo corre el algoritmo a todos los órdenes. Eso quiere decir que de fondo estamos viendo una teoría de Maxwell. Nada más bajo esta perspectiva. Yo creo que se entiende un poco mejor, por ejemplo, en gravedad, que tú la puedes formular desde el punto de vista de teoría de campos y la puedes formular desde el punto de vista estrictamente geométrico, ¿no? Tú puedes pedir una teoría que es invariante de difeomorfismos, que de ecuaciones de segundo orden. Por otro lado, tú puedes pedir un tensor de segundo rango que no tenga masa. Y las dos cosas son equivalentes, pero fundamentalmente tienen la misma física de fondo, ¿no? Pero tú te refieres a la teoría de Fritz-Pauli y relatividad general, Por como en ese ejemplo, camino ujú, o sí, relatividad general como el nonlinear completeness de Fritz-Pauli, de justamente. Fritz-Pauli. Ujú. Ajá, sí, ahí tienes, digamos, tendrías como comportamientos parecidos en el sentido del campo tensional antisimétrico Ujú, y del campo gravitatorio, ¿verdad? ujú. Y entonces tú dices que los análisis lagrangianos de esas dos teorías tendrían que tener como una misma caracterización, o sea, Exactamente, un mismo triplete. exactamente, por ejemplo, este que les daba para gravedad, ¿no? Ujú. Mm, déjame lo digiero más. Nada más que podría haber un caveat por ahí que tiene que ver con el número de grados a priori
que la caracteriza. Digo, a final de cuentas, on-shell se traduce en lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo te diera Fierce-Pauli, nada más me estaría fijando en el tensor H, ¿no? Y eso es menor que en la formulación manifiestamente primer orden que les acabo de dar aquí, que no nada más tengo el campo H, sino que también tengo el tensor de tercer rango, de el G mayúsculo. Sin embargo, on-shell se traduciría exactamente al mismo triplete. ¿Qué significaría on-shell en este caso? El procedimiento ese que se llama integrate out, uno de los campos, y tomar esa información en el otro, ¿no? En el caso de electrodinámicas no lineales, el conteo de libertad es el mismo. Tal vez la Ajá. distribución sea diferente, pero el conteo es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no han hecho el ejercicio de ver cuál es el triplete en ese caso. ¿De electrodinámica no lineal? Ajá. Sí, es el mismo. Y es este mismo triplete. Sí, es exactamente el mismo. Aquí a lo mejor se va a ver un poco extraño porque tengo que parto de un número a priori de componentes distintas, pero yo podría hacerlo también para Maxwell normalito y funciona y ahí está. De hecho está reportado en el artículo, es Rusty 2020, a Lagrangian Approach to the Counting of Degrees of Freedom, algo así. Sí, ahí está expresado para la electrodinámica no lineal, para Maxwell en su formulación usual y digo, lo mismo. Entonces, el statement es que entre lo que obtengo, o sea, porque en el caso de electrodinámicas y Maxwell tengo el mismo campo vectorial, bueno, de la misma familia, que da origen a un estrés antisimétrico, pero el comportamiento físico es muy diferente. Sí, 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 sí. Y entonces en ese caso, ¿cuál es la unicidad? ¿Cuál es la unicidad en ese caso? ¿O qué es lo que es único en ese caso que los tripletes son iguales? Lo que sería único, o sea, voy a usar un poco de la terminología matemática, estarías viendo una realización distinta de tu campo. O sea, la idea que intentamos como proponer es que el campo como tal, el campo físico, tiene que estar desconectado o no tiene que estar únicamente determinado por el lagrangiano que tú estás dando. O sea, puede, como dices, que el comportamiento, ya los experimentos, lo que puedo medir de eso sea distinto. ¿Por qué? Porque no estoy incorporando fenómenos o efectos de alto orden o lo que sea, pero el campo físico de fondo sería el mismo, sería Maxwell. Aunque el lagrangiano sea distinto, todas las propiedades definitorias de este campo son las mismas y están codificadas en el triplete. O sea, que sea invariante, lo que tendría información es que es, digamos, da origen a un strain que es antisimétrico. Que tengo la norma 1, ajá. Que tenemos la norma 1, exactamente, o una carga que puedo construir con ese grupo de simetría. Que tengo 2 grados de polarización. Sí, que va a dar el mismo conteo de grados de libertad físicos. Ah, ok, sí. Sí, claro, o sea, el mismo triplete siempre va al mismo grado de libertad, el mismo conteo de grados de libertad físicos. Ajá. Y entonces lo que tú dices es que todas las reducciones de polarización y todo eso van a ser exactamente las mismas. Solamente que la dinámica de cada uno de ellos podría ser diferente. Podría ser diferente, sí. Digamos, o sea, ya poniéndonos un poco más metafísicos, digamos que lo fundamental, que es el campo de Maxwell, está ahí, independientemente de que lagrangiano lo esté describiendo. Pero el campo es el mismo, el campo de Maxwell, ¿no? O sea, no es como que a la hora de yo darte una electrodinámica no lineal, te estoy hablando de un campo fundamental distinto, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es Maxwell en otro régimen. Entonces, no se tanto caracterizando la teoría, sino como dices tú, más que nada El campo. campo detrás de, ¿no? O sea, que es un poco relativamente contraintuitivo a lo que uno está acostumbrado de que trabajas en la Lagrangiana y te da toda la Y dinámica te del da sistema. la información de la teoría. Ajá. Es como aquí parto de, pues, Sí, bueno, muchas teorías pueden tienes estar razón haciendo en el que a lo mismo mejor campo, teoría ¿no? no es el mejor nombre, porque usualmente si yo pienso en teoría estoy pensando en el lagrangiano o en la acción, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Ok, gracias Julio, gracias. No, a ti, Daniel. Todo. Luego lo seguimos platicando. Sí. Bueno, yo creo que ya es Sí, ya es momento bastante tarde. de parar Bueno, una disculpa. la charla. Solamente hay un comentario. Daniel, en el chat te envié un archivo PDF. Quizá eso responda a tu interés en el formalismo hamiltoniano de
en fronteras. Ah, Hawking and Hunter, ¿verdad, profe? Ajá. Sí, Ah, sí, ok, sí. profe. Lo voy a Sí, descargar ya mismo, pues, no se me donde pierda. se hace un formalismo hamiltoniano bastante profundo cuando se tienen fronteras no necesariamente compactas y con una topología en principio general, tomando en cuenta el famoso tilting, Ujú. la inclinación, etcétera. A lo mejor eso responda a tu inquietud. Muy bien, profe. Muchas gracias. Lo estoy descargando por aquí, Efraín está desde el bien, chat. con Efraín está bien. Ok, yo tenía algún comentario, pero creo que ya lo platicamos aquí. Sí, lo platicamos mañana si quieres. Y bueno, Sí, sí, gracias sí. a los que se quedaron. Disculpa. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Gracias principalmente a Julio. Desafortunadamente no se quedó. Bueno, Francia Landa. Hola. Una amiga mía. No sé si se quedó al final, pero por Ok, ahí. No sé bueno. si estaba. Felicitarla, es Día Internacional de la Mujer. Cierto, cierto. Ok, bueno, que estén bien, cuídense mucho Bueno, y Contestó acabemos lo de Francia. la Dice. sí. constancia, Julio. Hasta luego. Hasta Saludos luego. hasta Colombia, Daniel. Saludos, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao. 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 Gracias.